¿Putin es bueno o malo? Putin defiende los intereses de Rusia. El régimen que tiene Rusia yo no lo quisiera para España, pero tampoco está tan lejos uno de otro, ¿eh? Trump igual. Trump defiende los intereses de Estados Unidos. Lo suyo, claro. La pregunta es, ¿quién cojones defiende los intereses de España? ¿Quién defiende los intereses de los europeos? Nadie. ¿Para qué cojones tenemos un gobierno, estado autonómico, municipios, diputaciones, gobierno central? ¿Para qué cojones tenemos tanta arquitectura institucional que solo hace que crecer? Yo lo siento mucho, pero yo sí estoy orgulloso de que el presidente del gobierno y Mazón salieran a hostias de paiporta. La monarquía en España es la fiambrera, así decirlo, sobre la que se mete toda la corrupción institucional que tenemos. Por eso nadie permite que se toque la monarquía. En el momento en el que tú conviertes un partido que debe ser una organización civil en una facción del Estado, ya pierde su carácter. Vox es un partido sistémico, se nutre de este sistema, vive de este sistema. ¿Alvise lo encajarías ahí o no? Bueno, Alvise yo creo que es un subproducto de una parte del Partido Popular. ¿Del Partido Popular? Sí. Es una persona que no tiene proyecto, coge conceptos de lo que puede ver que funciona, pero que realmente no los domina, no ofrece un camino, una alternativa. ¿Te sentarías a debatir con Alvise? Todos los podcasts de los que he ido me lo han ofrecido y siempre he dicho que sí, y siempre él ha dicho que no. Él nunca va a sentar delante de mí. Rusia, al 100%, no va a atacar a Europa. No va a haber ninguna guerra. Una sociedad que carece de mecanismos de razonamiento es una sociedad que es más difícil que entienda lo que están haciendo con ella. El estoicismo, se ha perdido. Por cierto, me presento a las próximas elecciones generales en 2027 y necesito tu voto. He creado un partido político con B-Market, con el objetivo de sacar a Sánchez de la Moncloa. Ya tenemos apoyo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y te lo estarás creyendo, y en el fondo habrás pensado, ojalá, pero no, a política no me meto ni loco. Eso sí, he creado un club privado con el objetivo de sacarte de la puta Matrix y que no dependas de nadie ni de nada. Te vamos a enseñar, no yo solamente, sino expertos en su campo, a hacer dinero, a ahorrar dinero, dónde tienes que invertirlo, en qué punto se encuentra España a nivel político y geopolítico, ya no solamente España, sino el mundo, qué zonas son las más peligrosas de España y por las cuales te recomendamos no viajar o no mudarte, dónde cojones se encuentra la información de calidad, para que seas consciente un poco del país en el que vives y que ningún puto medio de comunicación te engañe. Cómo tener contactos hasta en el infierno. Muy importante, nunca sabes a quién puedes necesitar y en qué situación. Y evidentemente, como digo, cómo puedes defenderte en cualquier situación, ya sea en un restaurante, en tu propia casa, qué tipo de cerradura tienes que ponerle a tu casa. Estamos hablando de información que no vas a encontrar en ningún otro sitio, en ningún medio de comunicación, en ningún otro podcast, en ningún otro canal de YouTube, por mucho menos de 50 euros al mes, repito. Vas a tener acceso semanalmente a videollamadas con expertos en su campo, aparte de conmigo. Señores y señoras, poquito más. Continuar con el podcast, pero lo más importante de aquí es escapar de la puta Matrix. Así que ya sabes, club privado de B-Market. Te dejo el link en la descripción y te veo dentro. Damas, caballeros, bienvenidos a la nueva temporada. Soy Daniel Cañete y esto es B-Market. He de decir que hoy, si no me equivoco, es domingo de resurrección, porque este podcast saldrá el domingo de resurrección 20 de abril. El podcast renace con nueva temática, nuevos invitados, nuevo estudio. Decir que estamos en los Montes de Galicia, uno de los mejores restaurantes de todo Madrid, al que tenéis que venir por cojones. Y si venís, decir que venís de mi parte, que os van a tratar como Dios manda. Hoy abrimos esta temporada con un invitado, no, un crack, yo voy a decir, de un poco todo el panorama social en España que la está liando últimamente. Rubén Gibert, encantado de tenerte por aquí, un placer. Bueno, yo creo que está liada, yo creo que no lo... Yo intento desliarlo, pero está la cosa complicada. Pues es un placer y encantadísimo de haber venido a este fantástico restaurante que efectivamente sí. ya conocía. Y también recomiendo a la gente que venga, que se come muy bien. ¿Cómo ves el patio a nivel, bueno, cómo estás viendo todo? A nivel nacional, ¿van a haber elecciones? ¿No? ¿Sánchez va a dimitir? Estuve por aquí Alvise hace poquito, me dijo que Nanay, a Samuel Vázquez que Nanay. ¿Qué plantea Rubén? ¿Cómo lo ve todo esto? Hombre, yo creo que Sánchez no va a dimitir, eso es evidente. Yo pensaba que le va a ser muy difícil poder ajustarse al 2025, sobre todo con los ajustes presupuestarios que quieren imponer desde Bruselas, y sobre todo ahora con todo el tema del gasto de defensa, etcétera, etcétera, con los presupuestos de 2023. Va a ser muy complicado. Claro, el tema es que a bombo y platillo están reconociendo ya que van a falsear la contabilidad nacional, algo que no es novedad, algo que ya hizo en su momento Zapatero, continuó Rajoy, quitando de la deuda pública los pasivos en circulación para que no cuenten. Por eso tú te metes, por ejemplo, en deudapublica.es y ves dos deudas. Y dices, hostia, ¿cómo puede ser? Porque efectivamente así es como estamos ya viviendo en Europa, ¿no?
Pero bueno, el problema de todo esto no es Sánchez. O sea, Sánchez es un agente más, como han sido anteriormente otros y como son otros agentes políticos, porque la pregunta que debe hacerse todo el mundo no es ¿por qué Sánchez hace lo que hace? Porque en la política todo el que puede abusar o puede extender su poder lo hace. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué puede hacerlo? Esa es la clave al final. El sistema, ¿no? De lo que hablamos. Efectivamente, el marco en el cual en España se desarrolla la política y el estado de partidos que tenemos consagrado en nuestro régimen constitucional, que no es un régimen constitucional, es una ley fundamental. Si fuera un régimen constitucional, Sánchez no podría hacer lo que hace. Un régimen constitucional se define exclusivamente por la separación de los poderes del Estado. De hecho, así se determina la primera vez que se plasma como tal la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa en 1789. El artículo 16 establece claramente que todo país en el que las libertades individuales no estén determinadas ni la separación de poderes esté implementada carece de constitución. ¿Sí? El tema, y yo que te he escuchado a ti bastantes veces y bueno, un poco a mucha gente, ¿no? Que habláis de esto. Mucha gente se pregunta... Mucha gente no, ojalá hablara mucha gente de esto. ¿El qué? Que ojalá mucha gente hablara de esto. De verdad que no hay mucha gente que estemos realmente atacando al origen del problema. La gente prefiere quedarse... al sistema como tal, ¿no? Uh-huh. Es decir, que quizá, bueno, no lo sé. ¿Roberto Vaquero ataca también al sistema o no? Oye, con Roberto Vaquero tengo muy buena relación. Roberto Vaquero por decirte Abascal o similar. Es decir, no, bueno, Abascal no. Vox es un partido sistémico. Se nutre de este sistema, vive de este sistema y además ellos consideran que la Constitución es, bueno, la salvaguarda, pues las mismas tonterías que venimos escuchando desde las últimas décadas, cuando, por ejemplo, el problema del secesionismo, el problema del separatismo, el problema del caínismo, el enfrentamiento social, el problema de la deuda desmedida, la falta de límite y control, el crecimiento desmedido del Estado, todo eso deriva del sistema que tenemos. Entonces, proponer como solución aquello que te está llevando al fondo es como agarrarte más fuerte a la roca que te está haciendo hundirte en el lago. Vas a acabar pues más hondo todavía. Y aquí mucha gente, Rubén, se pregunta, vale, si el partido político o un partido político no es la solución, lo que tú planteas, ¿cómo se puede llegar ahí? Es decir, ¿de qué forma se puede cambiar eso? ¿O qué planteas tú en este caso? Hombre, yo creo que la vía con garantías es siempre a ver, la gente tiene que entender, o yo intento hacerme entender, que la clase política es una cosa y la sociedad civil es otra. La gente que ejerce el poder, la clase dirigente es un estrato social y luego está todo el resto de la sociedad, trabajadores, funcionarios, empleados, jubilados, niños, menores, todo eso es el conjunto de la sociedad civil. El problema que tienen los regímenes como el que tenemos en España y el estado de partidos es que la asunción de las competencias políticas que corresponden a la sociedad civil, es decir, lo que tradicionalmente tiene que estar articulado en el conjunto de la sociedad civil, se ha pasado a la sociedad política. Es decir, los partidos políticos, por ejemplo, que son y nacen como asociaciones civiles, es decir, un grupo de ciudadanos por aspectos laborales o por situación de población, por demarcación, por lo que sea, se reúnen y ejercen colectivamente como un grupo su fuerza para defender sus intereses de manera conjunta. Así es como nacen tanto los partidos como los sindicatos. Llega un momento en el siglo XX en el que se dice, no, esto no. A partir de ahora, para que todos tengan la misma representación y haya siempre un mosaico donde esté representado cada sensibilidad, todo eso se va a encastrar dentro del Estado. Los partidos no nacen y no son sustentados por esa agrupación civil, sino por el Estado. Son pagados por el Estado, financiados por el Estado, se encuentran dentro del Estado. Artículos 6 y 7 de la Constitución son las herramientas fundamentales para la articulación política. En el momento en el que tú conviertes un partido que debe ser una organización civil en una facción del Estado, ya pierde su carácter. Deja de tener sentido. Porque los partidos nacen precisamente para luchar contra el poder y para llevar al poder lo que quiere la ciudadanía. Entonces, por eso, todos los partidos te dicen cosas muy bonitas, depende de tu sensibilidad y depende de tu manera de pensar, y después, cuando tienen poder, incumplen. Todos.
Los de derechas e izquierdas, porque al final todos los que buscan son partidos en un régimen que se define como tal en la Constitución, que es un Estado social y democrático. Es decir, la articulación institucional está reconocida a sí misma como un régimen socialdemócrata. Sí, espérate un segundo. Si estás pensando en opositar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil aquí en España y estás hasta arriba, no tienes tiempo ni para darle de comer a tu hijo, tienes familia, tienes que cuidar a tu padre, vas hasta arriba en el trabajo y no puedes dedicarle el tiempo que te gustaría a esta posición que tan jodida es, no te preocupes. Repito, no te preocupes porque hemos llegado a un acuerdo con el Rincón del Policía, una academia online al 100% que te va a permitir estudiar desde donde te salga de los cojones, sea en tu chalet en Ibiza, en Alicante, en Benidorm, en Suecia o en Finlandia. Apenas dedicándole 1 hora al día, esta academia actualiza a diario todos los recursos y materiales para que puedas sacarte la oposición que tanto deseas y que tanto tiempo llevas queriéndote sacar lo antes posible. Vamos, que si llevas tiempo dándole vueltas a la puta cabeza de dónde cojones me preparo ahora yo una oposición, que no tengo tiempo, que no puedo con mi vida para ser policía nacional o guardia civil, amigo, amiga, estate suerte, el Rincón del Policía es para ti. Evidentemente hemos llegado a un acuerdo para todos vosotros, espectadores de B-Market, para que podáis tener un descuento en la inscripción, que si no me equivoco son 70 o 80 euros al mes. Vas a tener un descuento del 10%, como digo, en la inscripción a tu oposición. 10% de descuento con el código BMarket, código que solamente puedes incluir en el link que te dejamos aquí abajo en la descripción de este podcast una vez que te vayas a inscribir. Es más, los recursos y materiales con los que cuentan lo actualizan a diario, no como otras academias que tienen ahí el temario muerto desde el 2000 a.C. ¿Para qué? Para que lo antes posible puedas llegar a ser Policía Nacional, Guardia Civil, jure bandera, defiendas España y cumplas tu sueño. Repito, 10% de descuento con el código BMarket solamente aquí, en el link que te dejamos abajo en la descripción de este podcast. Ahora sí que sí, disfruta del podcast. Igual que, por ejemplo, la Constitución de la República se definía como una república de trabajadores, con lo cual ya vamos mal, porque la república tiene que ser de todos, de trabajadores, de ricos, de vagos, de maleantes y de todos. Pues si un régimen es socialdemócrata, todo el que está encastrado dentro de ese régimen es socialdemócrata, que es la nada, el puro oportunismo de poder, al sol que más calienta. Por eso un día Sánchez dice una cosa y dice la contraria, pero lo mismo hacía Rajoy, lo mismo hacía Aznar, lo mismo hizo Felipe González. Entonces, ese es el problema institucional que tenemos. La modificación de eso, para mí, tiene que ser a través de la propia sociedad civil. Es decir, tiene que ser los propios ciudadanos los que recuperen esa facultad que le han quitado. ¿Cómo? Pues la vía, digamos, con mayores garantías es la movilización social, la agrupación social fuera de los instrumentos del Estado, es decir, fuera de los partidos del Estado. Cuando digo del Estado, que la gente entienda que siempre es pagado por el Estado. Se sostiene por el Estado. Y la no cooperación, la no participación cívica de los instrumentos y del Estado. Yo he articulado eso durante 4 años a través de una asociación que se llama Junta Democrática, que ha hecho muchas manifestaciones y sigue haciendo muchas cosas. Y ahora voy a poner en marcha una segunda vía, que es un partido civil, precisamente. Un partido que no se nutra y que no toque financiación pública de ningún tipo. Vale, que sea privado, entiendo, ¿no? Financiación privada. Y entiendo que si privada de los propios, sí, de los propios ciudadanos. Ciudadanos. Entiendo que esto de hecho, la Junta Democrática funciona así. Nosotros, con todo lo que hacemos, con todas las manifestaciones, las campañas y tal, solamente nos financiamos pues con las cuotas de los asociados. Que hasta ahora, yo cuando me fui, había un superávit de 50.000 euros. Sí, como se financia cualquier empresa o proyecto privado, ¿no? Que no hace falta. Es, efectivamente. Es que no hace falta tanta historia. Y esto que dice Rubén, entiendo que PP-PSOE es aplicable según todo lo que comentas a Vox, Podemos, Sumar o cualquier partido. ¿Alvise lo encajarías ahí o no? Bueno, Alvise yo creo que es un subproducto de una parte del Partido Popular en concomitancia de interés con una parte de los servicios de inteligencia que se pone en circulación. ¿Del Partido Popular? Sí, que se pone en circulación para canalizar una parte del descontento y evitar precisamente que movimientos como el mío crezcan. Y al final, pues eso. Yo, quiero decir, estoy definiendo como lo veo políticamente, ¿eh? No es una cuestión esto personal, ni mucho menos. De hecho,
no tendría, como le he invitado muchas veces, a decir, oye, vamos a comer, porque yo necesito 5, 10, 15 minutos delante de alguien en una conversación para saber realmente lo que hay. Pero ahora ya después de todo lo que hemos visto está clarísimo. Es decir, una persona que no tiene proyecto, que coge conceptos de aquí y de allá, de lo que puede ver que funciona, pero que realmente no los domina, no los baraja, no ofrece un camino, una alternativa de decir, mira, si hacemos esto, esto, esto y esto. Entonces es simplemente una manera, como pasó con Pablo Iglesias, de aglutinar y de reconducir el descontento social. Pero no. Igual que, por ejemplo, lo del sorteo del sueldo, ¿no? Eso es que a mí me parece peor sortear el sueldo que cobrarlo. Porque al final, yo, por ejemplo, siempre he dicho que si algún día tuviera algún tipo de cargo, que nunca he militado en ningún partido, nunca he buscado ser político, ni me hace especial entusiasmo, la verdad. Nunca cobraría dinero público, pero por mi moral, por mi ética. No me quiero enriquecer de algo que sé que es pernicioso para el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, pues lo donaría, no sé, a la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil o contra el cáncer o lo que sea. Ahora, si yo me monto una rifa en la que los requisitos para poder obtener ese premio, que al final es un premio, es nutrir mis redes sociales y yo vivo de mis redes sociales, coño, pues estoy obteniendo una ganancia mucho mayor que si cobrara ese dinero. Ya no entro, pues, maletines, favores a cambio de financiación ilegal y estas cosas, ¿no? No, Alvise no es ninguna alternativa. Vamos, que no lo ves como partido... Bueno, él no se enqueja, ¿no? En partido político, sino que va quizá también, según lo que él dice, ¿no? Que es una alternativa, ¿no? Al sistema como tal. Bueno, Que oye, que los votos, que entiendo lo que dice. Y Feijóo dice que es derecha, Sánchez dice que es izquierda. Mira, en política los elementos no se definen por lo que dicen, se definen por cómo se comportan, por sus actividades, por lo que hacen. En física es así, los elementos de la tabla periódica, tú sabes si algo es boro o si es magnesio por cómo se comporta. En la política es igual. Así se comporta o actúa una persona, hay que fijarse siempre en lo que hace. Y conforme hace, sabes lo que es. ¿Te sentarías a debatir con Alvise? En todos los podcasts de los que he ido me lo han ofrecido y siempre he dicho que sí. Y siempre él ha dicho que no. Él nunca va a sentar delante de mí. Por mucho. Además, aparte, ahora ya sería como una imagen especular, porque me ha copiado la estética, pero sería muy difícil que eso se produjera, porque caería todo en un momento. ¿Y crees que, siguiendo con el tema de Alvise, al haber tenido casi 1 millón de votos para las europeas, aquí si se presenta a las generales, puede tener futuro o...? Eso yo ya no lo sé. Eso dependerá, no sé, de los ciudadanos, de la gente que se deje engañar. Pero es que Ruiz Mateos consiguió 600.000 también para las europeas. Y mira, Podemos. Y quiero decir, es fácil, y más aún si tienes ciertos apoyos, como él tiene, conseguir canalizar el descontento. Porque de hecho la política española se centra en el descontento. Aznar gana porque hay un hartazgo de Felipe González. Zapatero, bueno, por el 11M, pero también por Aznar y la guerra de Irak. O sea, siempre hay como una oposición y un rechazo a lo que hay, que es la mejor manera de reconducir a la gente sin dirección. Yo no abogo por eso nunca. Yo no quiero que la gente se indigne y esté enfadada y venga a hacer lo que yo digo. No. Se trata simplemente de decir, yo quiero eso de ahí. Yo quiero un régimen con límite, control, con separación de poderes, con designación directa. Yo tengo que elegir a mi político, a mi diputado, igual que pasa en Francia o en Reino Unido, poder hablar con él y si se corrompe o hace algo malo, poder echarle. Eso es lo que yo quiero. Si tú actúas por convicción en vez de por reacción, es muy difícil que después te puedan llevar o te puedan dirigir hacia algo que no te gusta, como ha pasado en España en las últimas décadas. No, y como sigue intentando pasar. ¿Y cómo ves, hablando así de los partidos políticos, cómo ves Podemos ahora mismo? Podemos, Sumar, Izquierda Unida, bueno, entiendo que Izquierda Unida, pero ¿cómo lo ves? ¿Ese frente está perdido? Podemos, no. ¿Va a volver o Pablo Iglesias a la política? O... No, yo creo que es una cosa que se está más que preparando. Hay una guerra ahí, pero Podemos nació muerto. Podemos nació muerto en el momento en el que planteaba una estructuración, de hecho, absurda y utópica como era el movimiento asambleario, intentar reconvertirlo en un partido donde no había líderes, donde tal. Robert Mitchell se establece claramente, o sea, científicamente en política, y se sabe que toda organización política es jerárquica y atiende a una estructura y jerarquía. Entonces tú puedes poner a 4 o 5 monigotes sueltos alrededor, pero siempre hay alguien que manda y que se va a cargar al resto. Y eso lo hemos visto en Podemos, lo hemos visto en Vox, lo veremos en toda organización. De hecho, una organización política tiene que regirse por los principios de disciplina.
la organización. Otra cosa es la estructura política del Estado, el régimen político. Eso es otra historia. Pero una estructura, un partido político es como una empresa. Hay un consejero delegado que manda y se encarga. Es verdad que hay otros organismos como la Asamblea Social, etcétera, etcétera, que tienen su capacidad para poder cambiar, ¿no?, la dirección que siga esa sociedad. Pero la estructura es la misma y Podemos nació muerto en el momento en el que planteaba que no mandaba a nadie, que tal, que no sé qué. Luego tenía un discurso muy difuso. Lo mismo que Albiol, se cogía un poquito de ahí, un poquito de allá. El rescate de los bancos, pero el cambio climático, pero no sé qué. En cuanto ha tocado poder, sin ningún tipo de exigencia concreta de por qué el poder en España está actuando como actúa desde hace 45 años, pues ¿con qué se ha quedado? Con una carcasa que roza la enfermedad mental del, ya no lo llamo eso ni feminismo, es misandrismo, o embrismo. El embrismo no está reconocido, pero el misandrismo es totalista y se ha convertido en la Dalí de algo que es absurdo, como es la discriminación positiva, o sea, cosas que no tienen sentido. No tiene sentido, ojo, para las personas que creemos en la libertad y en la igualdad de derechos y de oportunidades, que yo creo que es el conjunto de la sociedad. Evidentemente. Sí, pero que no defienden. Es decir, el feminismo, para mí, que representa a Podemos, no es un feminismo. A ver, es que ya se habla mucho de feminacismo, ¿no? Incluso, es decir, no sé si te suena Adrián de Rescue You. Sí, además le conozco, tengo buena relación, es buen tío, sí. Que hace cada entrevista que le pregunta, oye, con todo mi respeto a una señora, oye, ¿por qué vota usted al PSOE? ¿No? Porque mi abuelo, mi bisabuelo lo votaba y yo lo voto y lo llevo toda la vida votando. Pero eso que hay muchos sectarismos, me refiero ahí, ¿no? Sí, pero eso pasa con todos. O sea, si habría alguien que hiciera eso en los mítines de Vox, pasaría igual. Es que yo no defiendo ese sectarismo, ¿eh? Es decir, da igual derecha, izquierda, pero que... Pero que no es sectarismo, es que, vamos a ver. Ese modelo, que funciona muy bien, porque es un poco por lo que funcionaba Crónicas Marcianas, ¿no? Salimos a la calle a hacer preguntas a la gente, el reportero total, y tal. Al final, no evidencia nada que no sea normal. Normalmente, que entienda la gente lo que quiero decir, que es lo habitual. La gente, habitualmente, mira, pues ese señor que está ahí descargando cajas de agua y tal, la gente en su día a día no tiene por qué estar pendientes de asuntos de política. Tiene bastante con terminar el día, llegar a casa y poder pagar las facturas. Eso es lo normal del ser humano. Entonces, en la política, cogen 4 consignas y 4 cosas que les lanzan los medios de comunicación, los líderes políticos, y ya está. Entonces, hay una economía mental a la hora de tratar la política. Pero eso es normal, eso es habitual. Por lo tanto, la gente que tiene una sensibilidad política coge 4 consignas que les lanzan de los míos y de los contrarios en Podemos, en Vox, en el PSOE, en el PP y todo el mundo. Falta autocrítica, dirías. Falta criterio y falta opinión pública, crítica y plural. Y opinión plural en las grandes cuestiones, como por ejemplo el tema del rearme o la guerra de Ucrania, como pasó con el COVID y tal. Lo que ves es una opinión unánime. Lo que ves es que todos los medios de comunicación dan la misma noticia de la misma manera, en el mismo sentido, en el mismo orden. ¿Por qué? Porque todos reciben un teletipo de una agencia de comunicación que está vinculada también a una parte importante del Estado que les paga. Luego sí hay publicidad institucional que, por ejemplo, hace que un medio sea más contra el PSOE y otro más de Ayuso. Pero sobre cuestiones que si tú coges un poco de perspectiva, dices, pero si es que al final están 2 mafiosos acusándose el uno al otro de matar a alguien. Es absurdo. Es que tú eres un corrupto, ya, pero ¿y tú robaste aquí? No, pero tú robaste más. Sí, en el Congreso la verdad que es una guerra eso. Y la gente lo que hace al final es defender a corruptos porque son de los suyos. Es una tragedia, es la tragedia en la cual está España hoy en día. Y con tu iniciativa, ¿qué número, no sé si votos o afiliados o qué número de gente es necesario para lo que tú tienes en mente o lo que estás haciendo? Oye, le plante cara al sistema político que incluso Sánchez diga, hostia, cuidado que esta gente viene por aquí. Bueno, fuera del sistema político tradicional como conocemos. Bueno, eso ya lo han... O sea, a mí ya me tienen fichadísimo y de hecho en cuanto a la mínima que pueden me montan una campaña en 0, como se ha visto por ejemplo con el tema de la Dana también, ¿no? Luego te preguntaré pero no lo sé, no te puedo decir. No sé si la sociedad española verá atractivo lo que estoy planteando. Yo lo que sí que puedo decir, primero lo que puedo presentar es mi bagaje, mi trayectoria. Si yo llevo 13, 14 años defendiendo esto mismo.
Y nunca he querido pertenecer a ningún partido, nunca he querido ningún cargo absolutamente en nada, pero siempre he estado en la acción política. En la acción política buscando y dirigiendo este objetivo. Yo creo que la vía de la reforma es necesaria para generar conciencia colectiva, es decir, que el conjunto de la sociedad empiece a asimilar, a identificarse con que el cambio político que tenemos que poner en marcha en España no es un cambio de personas, es un cambio de sistema. Y para mí, en la vía de la reforma, lo que hay que plantear en todo momento es: vamos a intentar hacernos necesarios para la formación de gobierno y por lo tanto condicionar cualquier formación de gobierno a la reforma de los puntos clave de la Constitución. Es decir, que llegue el punto en el cual, si el sistema quiere protegerse contra nosotros, la alternativa sea pues la unión de los grandes partidos, lo cual dejaría en evidencia que aquí algo está fallando a nivel sistémico y que hay personas que lo que quieren simplemente es que no cambie nada para mantener lo suyo, como sería, por ejemplo, un gobierno de PP y PSOE. ¿Y en qué momento o cuándo llegaría ese punto de plantarle cara? Porque tú te asociarías con alguien, entiendo que no, ¿no? Es decir, fuera de política. Es decir, ¿con algún partido político tú pactarías si fuese posible? ¿O partido político, oye, una nueva iniciativa o alguna iniciativa como la tuya? Sí, bueno, yo, por ejemplo, tengo muy buena relación con Luis María Pardo, de Justicia Europa. Con Roberto Vaquero tengo buena relación. Lo que pasa Un saludo, Roberto. Es que él centra mucho sus exigencias en los aspectos de la inmigración. Para mí la inmigración se me hace muy difícil hacerle con tanto ruido de fondo, así. Me desconcentro muchísimo. No. Disculpa, ¿eh? Nada. Sin problema. Es que es verdad que aquí, con toda la gente que está trabajando, es complejo. Él centra... Sí, su discurso en inmigración. Centra mucho la inmigración en la inmigración. Para mí la inmigración es un problema, pero es un problema derivado. Es decir, ¿por qué ahora mismo se quiere que venga 30 millones de personas de aquí a 2050 para sostener el sistema? Bueno, porque el sistema tiene ciertos problemas intrínsecos y busca la solución por ahí, pero una recorrección del sistema implica también, por lo tanto, una innecesariedad de esa inmigración masiva. Entonces, pues yo apunto directamente al foco del problema. Lo que pasa es que, claro, obviamente es mucho más fácil ganar unas elecciones si tú dices los moros son malos, vamos a echar a los moros, que si tú explicas, no, mira, es que en la Constitución está el 68.3, que con el sistema proporcional se evita, por lo tanto, que haya un control constante de la acción política. Entonces es más difícil explicar eso que lo otro, que la gente pues se mueve por pasiones, ¿no? Y ya está. Pero con Roberto Vaquero, si él en cierto momento tuviéramos posibilidad y aceptara, me parece un tío honesto. Y con cualquier fuerza política que al final no se nutra del erario público. Te voy a preguntar, Rubén. Te voy a hacer una pregunta, macho. Se me da la... Sí. ¿Qué defiende los ideales? Es decir, los puntos que tiene un partido. ¿Qué defiende en este caso tu iniciativa? ¿Qué promovéis? ¿A nivel económico? Bueno, entiendo que es extenso quizá, ¿no? No sé si tenéis 2, 3, 4 puntos así. Realmente es muy sencillo, porque todo lo demás deriva de 4 puntos clave. Que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus políticos, que por lo tanto respondan entre ellos. Es decir, que el diputado sea elegido por cada distrito, por cada grupo poblacional que le represente. Que los jueces, en este caso el alto órgano jurisdiccional, que ahora es el Consejo General del Poder Judicial, en vez de estar nombrado por los políticos, sea independiente de los políticos, totalmente, sea nombrado solamente por los operadores jurídicos, no solamente por jueces también, para evitar el corporativismo. Abogados, magistrados, procuradores, médicos forenses, todos. Sí. Pero que no tengan nada absolutamente que ver con la política. Con presupuesto propio. Por lo tanto, que haya una elección separada, ¿no? De la Cámara Legislativa, de esos representantes y del presidente. Que haya separación de los poderes de origen para que la función legislativa controle el ejecutivo y viceversa. Con eso, todos los problemas que tenemos de gasto desmedido, de eficiencia e ineficacia del Estado, de corrupción, se corrigen. Y así, por ejemplo, el caínismo, el separatismo, se corrige. Tú ya no puedes decirle o inflamar a la gente diciendo que los problemas que tienen son porque España ens roba. Porque ya tiene directamente a su representante, ya no de su comunidad, sino de su propio pueblo, de su propio barrio, en el que le puede plantear directamente los problemas que toca y vive en su día a día. Y es la persona encargada de solucionarlos. Que para eso se articula la representación. ¿Iguales para ti dirías que son los problemas fundamentales? Ya no para... Sí, para todos los ciudadanos. Fundamentales. Que tú digas, esto sí o sí por cojones. El problema fundamental... Tenemos que tratarlo de otra forma a la que se trata a día de hoy. No sé, sanidad, economía...
vivienda. Hay un problema fundamental que deriva directamente del sistema político que tenemos, que es la falta de conciencia social. Es decir, no sabemos lo que somos. No sabemos colectivamente, como nación, lo que somos. La gente ha asumido un discurso basado en un reparto, como es el de las diferentes facciones políticas, como es el del Estado autonómico. Y ha asumido que decir que eres español es ser nacionalista español. Y por lo tanto se ha ido por la ley del péndulo a lo contrario. Hay gente que ya considera que Madrid es una nación. O sea, hay un problema de conciencia colectiva grave en España. Que, por lo tanto, cualquier otro problema que incida sobre él lo hace todavía más grave. Por ejemplo, el tema de la inmigración. La inmigración no sería un problema tan grave si no tuviéramos claro y defendiéramos lo que somos colectivamente como pueblo. Eso ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos no se ha visto en riesgo en ningún momento el carácter nacional y el patriotismo, a pesar de que ha sido uno de los países durante el siglo XX que más inmigración ha asumido. ¿Por qué? Porque el que llega bajo unos puntos muy claros, muy férreamente establecidos, que identifican a todos los ciudadanos bajo una unidad. Pero yo creo que ese es el principal problema que tenemos. La patria, ¿no? Como tal, o el sentimiento patriótico, quizás. La conciencia nacional. La conciencia nacional. Sí, es que decir, el verte a ti mismo, que formas parte de un todo, y que ese todo no es ideológico. Ese es el principal problema. Sí, que no por llevar una pulsera de España eres un facha. Como se dice, ¿no? Efectivamente. Ni por llevar una icurriña eres de izquierdas. O una estelada. Que es verdad que se asocia, ¿eh? Se asocia. Sí. El pensamiento de la gente, no sé, una bandera republicana, bueno, este es de izquierda. Una bandera de España, bueno, este es de Vox. Sí, pues no es de Vox, ¿eh? No, es lo que te he dicho. Son las cuatro consignitas que se le lanza a la gente para que tenga una economía mental, ¿no? De, bueno, como Franco no prohibió el euskera, pues entonces ahora, por reacción... No, disculpe, si usted está defendiendo una visión subjetiva, una construcción subjetiva de la nación, a través de la lengua, eso lo inventó Herder y Fichte en el siglo XIX, a través de Max Stirner, cristalizan que el nacionalsocialismo alemán, la mayor derecha que ha existido en Europa. Por eso también los independentistas, igual que Alvise, me huyen, no quieren debatir conmigo, porque yo me especialicé en derecho precisamente en la cuestión nacional. Vale. Sí, bueno, que el independentismo... Tela, ¿eh? Que hablan de izquierda, pero los que son de derecha son ellos. Porque Bueno, Junts per Catalunya, ¿cómo lo consideras? No, son estatalistas. Quiero decir, su pasión es el Estado. Sin Estado, el nacionalismo siempre es estatalista, y en este caso, esta gente ya ni siquiera tiene la parte romántica, ¿no? Porque el nacionalismo nace en el siglo XIX con una visión romántica de la nación, subjetiva, por lo tanto, es decir, yo puedo decidir lo que es una nación, para que la gente lo entienda, que de hecho tuvo sentido en Alemania después de la caída del Sacro Imperio Romano y de alguna manera de volver a unir, ¿no? Todos esos land bajo una premisa como era la lengua, pero ni siquiera han desechado ya la idea romántica. Se han quedado solamente en dinero, hacienda propia, Estado. Son estatalistas, buscan imponer a través de las estructuras políticas del Estado una visión de la nación, que es lo mismo que hizo Franco, pero con toda España. Y solamente en Cataluña, en este caso. Sí, claro. A través de este sistema, de este régimen político. ¿Tú crees que eso va a caer o no? Es decir, ¿o va a ir a más? Bueno, yo creo que si no hacemos nada, va a ir a más. Porque obviamente hay muchísimas fuerzas, muchísimas corporaciones y muchísimos intereses internacionales que ponen pasta para que eso crezca lo máximo posible. Porque cuanto más atomizada esté la sociedad española, más fácil es que España vaya hacia lo que va, hacia una disolución, hacia una decadencia y a una balcanización que, por lo tanto, impida que actúe como una unidad y tenga fuerza internacionalmente. España podría ser una gran potencia. ¿Y crees que hay posibilidad de que se convierta en una gran potencia? Bueno, evidentemente, si seguimos así o no. Digo, si se cambia la cosa... el camino que yo pretendo abrir va dirigido hacia ahí. Obviamente ese es el paso 100, ¿no? Y estamos todavía en el paso 1. Pero bueno, yo creo que lo peor que puedes hacer en esta vida es darte por vencido antes de dar una batalla. Entonces, bueno, yo lo voy a intentar. 100%. ¿Qué te parece Vox? Yo te lo he dicho antes, me parece un partido del Estado. Otro partido del Estado. Sí, igual que PSOE, que PP...
que no le ves ahí nada distinto, quizá, ¿no? Bueno, ellos han cogido el eslogan del patriotismo, pero igual que el PSOE ha cogido el eslogan del socialismo, igual que el PP ha cogido el eslogan del liberalismo, pero ni unos son liberales, ni los otros son comunistas o socialistas, ni Vox es patriota, apoyando, por ejemplo, un enemigo declarado de Israel, de España, como es Israel, que al mismo tiempo nos está quitando nuestras posesiones a través de Marruecos, en las aguas de Canarias, el Telurio, etcétera, etcétera, votando después a favor de la importación de grano y de arroz vietnamita en el Parlamento Europeo. Hay muchas fuerzas que actúan en política para que eso ocurra, que es al final el argumento, ¿no? Pero eso es porque precisamente tú eliges vivir de esas fuerzas. No. Está complejo, el panorama político. Bueno, realmente cuando te dedicas a esto y lo ves con cierta perspectiva, cuando digo perspectiva, es perspectiva tomar un poco de distancia de tus prejuicios, se entiende con facilidad. El problema es ese, el problema es que la gente se aferra a sus prejuicios. Claro. Eso te quería decir. Y eso se alimenta en los medios de comunicación muchísimo. Y alguien que esté escuchando esto, que quizá comparta lo que dices o no, ¿qué debería hacer esa persona o los que nos están escuchando y viendo para llegar a ese punto quizá de reflexión? Es decir, vale, llevo toda la vida votando a un partido, da igual de derechas o de izquierdas, pero nunca me he planteado si lo que voto es correcto o no. ¿Qué les recomendarías? No es que sea correcto, no, es que piense... a ver, la política es el ejercicio del poder. El pueblo no tiene poder, España. La ciudadanía no tiene capacidad para defenderse del poder ni para actuar directa o indirectamente a través del poder. No puede elegir representantes. En caso de que esos representantes hagan barbaridades, como han hecho desde los Galos, Filesa, Corcuera, Gürtel, los ERE de Andalucía, el COVID, los confinamientos ilegales... Sí, ponen a un cabeza de turco y tal, pero de hecho cuando están todos a una, como el COVID y el confinamiento, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no, y es más, no pasa nada, y cuando pasa porque un partido le interesa, presenta un recurso de inconstitucionalidad, como hizo Vox, después de prorrogar por 2 veces el confinamiento, y después sin efecto. El ciudadano no puede hacer eso. Tú, como ciudadano, no puedes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley. Puedes hacer indirectamente después de agotar la vía jurisdiccional y como recurso extraordinario, y lo más seguro es que te lo denieguen. Pero tú no puedes hacer eso. No puedes elegir a los políticos. No puedes, por lo tanto, limitarles, controlarles o dirigirles. En caso de que actúen mal, no puedes exigirles responsabilidades. Y después, si actúan contra ti, no puedes defenderte. Esa es la pregunta que debería hacerse los ciudadanos. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Eso existe. Pero lo que pasa es que en España no se ha implementado. No se ha implementado porque no se ha querido. Porque no interesa. Y porque los medios también, ¿no? El discurso siempre va financiado por los mismos al final. Sí, pero me refiero a eso. Tendría que estar... Esos son de lo es decir, y perdón que te corte, que tu mensaje no sale en Antena 3, quizá. ¿O sí? No lo sé. No. A mí ¿has sido a Iker Jiménez? Sí, ¿no? ¿Te he visto por ahí alguna vez? ¿Puede ser? Alguna vez, sí. He sido invitado al programa. Pero vamos... muy puntualmente en los 3 años que llevo de divulgación habré ido 6, 7 veces. Sí, que me refiero que a nivel mediático la gente, quien vea Antena 3 o Telecinco va a decir, me va a venir a mí de este hombre a explicarme que el sistema, claro, porque toda la vida al final creemos lo que yo estoy explicando son verdades evidentes por sí mismas, que no es una cuestión opinable. El hecho de que tú no eliges a tus diputados, son el partido el que los mete en una lista y tú lo que puedes hacer es votar la lista. Sí, puedes votar a un partido o a otro. Habrá mucha gente que siga creyendo que no. No sé si... Bueno, pero eso no es una cuestión de creencias, que es la realidad. No, que no lo digo por ti, que digo que la gente a nivel general, que claro, es difícil, ¿no? Bueno, pues por eso yo hago, en vez de hacer un canal de YouTube y una divulgación centrada en otros aspectos que quizás no me darían tantos palos, pues hago lo que hago. Yo creo que hay que hacer pedagogía y hay que ir a podcast y hay que hacer vídeos y hay que moverse, porque hasta que no despiertes una parte de la ciudadanía, no toma la conciencia de lo que estoy explicando, va a ser muy difícil que esto se corrija mejor. Y hay mucha gente despertando, ¿eh? Ya no a nivel político, sino, oye, yo soy emprendedor, ¿no? Estoy metido en 1000 movidas. Wall Street Wolverine, que entiendo que lo conocerás y te sonará, ¿no? Gente de otros podcasts, Pedro Wellbaum también, que te vi con él. Oye, yo creo que gracias a gente como vosotros, la gente despierta, ya no solamente a nivel político, sino
de reflexionar, ¿no? De autocuestionarse si, oye, voy por buen camino, ¿no? Y de preguntarse si lo que estoy haciendo está bien o está mal, o un poco la moralidad, ¿no? La filosofía que le querían quitar de los institutos y de los colegios, coño, al final es lo que yo pienso que es más necesario que muchas otras cosas, ¿eh? De autocuestionarte si lo que haces está bien o mal. No, pero yo no creo que sea cuestionarte si está bien o mal lo que estás haciendo, sino si es útil, si es lo que tú realmente quieres. O sea, ¿tú realmente quieres ir a votar para que no gane Sánchez? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿O tú realmente si quieres hacer algo en política es porque quieres que tus hijos tengan trabajo, porque no quieres que te frían a impuestos, porque no quieres tener que pagar 20 pavos ya por un menú para comer en cualquier bar, porque tu hijo, por ejemplo, no obtiene acceso a una vivienda, tú con un salario trabajando medio? Porque realmente te ha salido un dolor aquí y te llaman para hacerte la resonancia cuando ya estás metastatizado. Esos son los problemas que realmente afectan al conjunto de la ciudadanía. Y eso tiene una traducción directa en cómo se estructura el régimen político. Si es eficiente, si es eficaz, o si ahora de repente vamos a destinar 1.000 millones de euros para la guerra de Ucrania. A mí qué cojones me importa la guerra de Ucrania. En cualquier caso, oye, si soy de Ceuta y Melilla, me interesará que cada día veo a Marruecos más interesado en quedarse en mi ciudad. Será como mucho en términos de defensa eso, ¿no? Entonces el problema es que la gente asume de manera virtual cuestiones que no tienen que ver con sus preocupaciones realmente del día a día. En todos los espectros, derecha o izquierda. Y eso tiene una respuesta muy sencilla. Y es que si tú no eliges directamente a alguien, a un político, a un representante que se encargue, porque tú ya tienes bastante con hacer tu curro cada día y llevar tu vida, de defender los intereses de tu comunidad, de la zona en la que tú vives, no hay ningún tipo de instrumento político en ninguna instancia en España para que se encarguen de esos problemas que a ti te preocupan. Eso es al final lo que pasa en este régimen. El tema de eso, es que yo me pongo a pensar, macho, y te hablo de ese estarismo porque hay mucha gente, ¿no? Mucha gente mayor que claro, a esa gente quizá hacerle, bajo mi punto de vista, ¿no? De hacerle... Hay de todo. Hacerle cambiar... Hay de gente todo. Mayor o gente joven. A mí ¿no? me sigue gente mayor, me sigue gente joven, me siguen gente que antes votaba a partidos que se decían de derechas, de izquierdas, me siguen ex-independentistas. ¿Sí? Me sigue mucha gente. Sí, que claro. Diferente. Pero al final es gente que lo que quiere es... O sea, son gente que tiene diferentes sensibilidades, diferente manera de pensar, y lo que se da cuenta es que está haciendo el Canelo. Que está siguiendo una banderita, diciendo ven, pero que después al final se está siguiendo... Está articulando instrumentos que no sirven para poner en marcha lo que él querría. Entonces, por eso lo que buscamos es esa unidad. No, miren, podemos tener diferencias, pero lo que queremos es un sistema limpio. Un sistema limpio es que, oigan, aceptemos que puede haber fluctuaciones, puede haber mayorías, en cada momento se necesita una cosa, sí, pero que se haga lo que se quiere en cada momento y que no dependa de decisiones que se toman pues en el IBEX 35 o en Bruselas o llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada. Y ojalá, coño, que se pueda cambiar. Y bueno, mientras que Sánchez no toque los medios en internet, ¿no? Que ahora quería censurar. Bueno, Sánchez y todos, al final. Los medios en internet, yo creo que tenemos los días contados ya con lo que se está poniendo en marcha. Sí. O sea, en 2022 se pone en marcha la Ley General de Comunicación Audiovisual. En su artículo 66 se pone la figura. Se introduce en España la figura del usuario de especial relevancia, que es una barbaridad, porque al final. La Ley General de Comunicación Audiovisual regula a aquel que es un medio de comunicación audiovisual. ¿Por qué? Es un medio porque tiene todo el control desde que produce, emite y llega al receptor. Entonces, ¿qué pasa? Que las plataformas de intercambio de vídeo, como son las redes sociales, como lo define la ley, hay gente que tiene más impacto que una televisión, pero no tiene el control. Entonces, joder, ¿cómo les metemos manos? Bueno, han estado mucho tiempo detrás de YouTube, detrás de Instagram, tal, oye, venga, censúrame aquí y tal, no sé qué. Claro, ¿eso quién lo ha podido hacer con éxito y a gran escala? Las grandes farmacéuticas, las armamentísticas, fíjate con el COVID, con el pinchazo lo que pasó, ¿no? Ahí fue clarísimo. Y lo ha reconocido el propio Mark Zuckerberg. Pero Meta o YouTube, como mucho, pero no se va a poner a cerrar canales porque se lo diga Pedro Sánchez. O sea, eso no va a pasar. Hombre, eso está claro. Entonces han encontrado una alternativa que es, bueno, ¿y si definimos que los que sean muy grandes, muy relevantes, los tratamos directamente como un medio de comunicación? Ya, pero es que jurisprudencialmente eso no lo puedes hacer. Da igual, eso que hacemos una comisión en el CERCA, en
en Bruselas, tal, lo redefinimos. Y es lo que han hecho. Y ahora hay una figura que es el usuario de especial relevancia, bajo unos criterios totalmente arbitrarios, como es el tema de visitas y de ganancias, que está sujeto al mismo régimen sancionador administrativo que una televisión. Es decir, que tú, siendo un usuario de una red social, simplemente por tener la repercusión que el gobierno o que el Estado o que la administración considera que es importante, te puede llegar una multa a tu casa por desinformación, por delito de odio, por no adecuarte a lo que consideran ellos que es sano a nivel de publicidad, etcétera, etcétera. Y esa puerta ya se ha abierto, se acaba de abrir. Pero eso es como cuando empezó el IRPF. No, será solamente para financiar la transición. Creo que la transición es de 45 años, ¿no? Entonces eso ahora se va a ir extendiendo. Y vamos a ver pues lo que ha pasado con la tele y lo que ha pasado con todo donde se ha metido la tentaculización del Estado para controlar. Esperemos que cambie. Salió Zuckerberg, ¿no? El otro día diciendo que quiere... No, Zuckerberg ha dicho... ¿Descensurar o...? No. Zuckerberg ha dicho que las agencias de verificación le dan mucho... Vamos, que eran censoras, básicamente. Sí. Y que ya no va a contar con ellas en Estados Unidos. En Estados Unidos. Es decir, aquí va a seguir haciendo lo que le mande Bruselas, porque él quiere que su empresa... Vamos a ver. Igual que Zuckerberg, igual que Elon Musk, igual que esta gente... son empresarios. Y por lo tanto lo que quieren es que su empresa y su sociedad genere beneficios. Entonces, Zuckerberg se va a poner a llevarle la contraria al Parlamento Europeo para que en Europa, en vez de ingresar, no sé qué, 30.000 millones, pase a ingresar 15.000 o 10.000. No. De hecho, ¿por qué ahora ha hecho ese bandazo en Estados Unidos? Para estar congraciado con la administración Trump en Estados Unidos. Y seguir generando beneficios. Punto y final. Yeah. Pero igual que en Telegram, cuando en Francia detuvieron al tío no me acuerdo el nombre ahora, el dueño de Telegram. Sí, me acuerdo que también... Y en 24 horas cambió las políticas de privacidad de Telegram. Hay que seguir haciendo ruido, ¿eh? Bueno, a día de hoy yo creo que es mejor que te censuren que no, porque si te censuran... El otro día estuvo por aquí Samuel Vázquez, que... ¿Lo conoces a Samuel? ¿O te suena? Sí, sé quién es. No me tiene mucha simpatía, porque él, como se ha metido en Vox, ¿sí? Son todos los de Vox, no sé por qué, siempre en cuanto entran en Vox, lo primero que hacen es bloquearme. Yo estoy bloqueado, y no le he hecho nada nunca a este señor. De hecho, tuve un debate con él en el canal de TVH sobre el tema de la patada en la puerta aquí en el confinamiento. Y decía, a ver, Samuel, yo entiendo que tú eres policía, mi padre es guardia civil y mi abuelo y tal... Pero vamos a ver, la verdad y la ley es la ley. Y ¿La patada en la puerta de qué? ¿Qué es lo que pasó? Cuando hubo una fiesta durante el confinamiento y la policía entró en un domicilio... Me suena. Eso era ilegal, sin orden judicial y sin flagrancia y sin nada. Una identificación, no, es desobediencia. Vamos a ver, ¿somos serios o no somos serios? Entonces hice un debate con él y efectivamente al final ha salido que era ilegal, como las personas que nos dedicamos al derecho sabíamos. Pues que no sé, no le sé tú muy bien. Pero bueno, desde aquí un fuerte abrazo y yo encantadísimo. Sí. Un saludo, ¿no? Que te sacaba este tema no por eso, sino porque el otro día el podcast que hicimos con él nos lo desmonetizaron por el supuesto odio e incitación al odio de los musulmanes, de gente que no es de España, coño. Al final habla de que la mayoría de gente que está delinquiendo aquí en España, que el tema de la seguridad está hecho una puta mierda. En Cataluña, por ejemplo, ¿no? Es mayor el porcentaje de gente de fuera que gente de aquí, y ya YouTube automáticamente lo interpreta como odio, ¿no? O lo interpreta como... Es que estás atacando a... No, eso se hace a través de denuncias masivas. A mí me lo hacen también. ¿El qué? Eso se hace a través de denuncias masivas. Sí, que tú tendrás también un montonazo de vídeos. A mí me pasa muchísimo. ¿Cómo ve Rubén el tema de la seguridad? A nivel nacional primero, luego a nivel internacional, aquí en España, ¿tú te sientes protegido? ¿Sientes que se podría hacer algo mejor con la policía, con el ejército, con la Guardia Civil? No estamos protegidos en absoluto, y yo creo que ya no es una cuestión de teorizar, es una cuestión... O sea, como nación, como pueblo, no estamos protegidos por la propia estructura en la cual estamos, que es la OTAN. Y hace poco, entonces, el que era ministro de Defensa, Federico Trillo, lo ha explicado y ha dicho algo que es escalofriante y que debería empezar a hacernos plantearnos seriamente dónde estamos, ya no por el contexto de Ucrania y de Rusia, etcétera, que también. Sí, porque si el propio promotor de la OTAN, que fue Estados Unidos, después de la declaración de Schuman, quiere dejar de sostener esa estructura... ¿Qué cojones hacemos los europeos asumiendo nosotros una estructura que encima estratégicamente va a seguir dirigiendo a Estados Unidos? No tiene ningún sentido. Pero es que fuera de eso, España, cuando fue el Islote Perejil tomado por Marruecos,
no vimos a la OTAN decir, oiga, ¿qué están haciendo? No, vamos ahí, esto es una violación del derecho internacional y se tomó parte del territorio de la OTAN por parte de un país como es Marruecos. Bueno, pues Estados Unidos llamó para decir, bueno, vamos a negociar, ellos se van a cambio de que les deis La Gomera y tal, no sé cuántos. ¿Qué? Perdonen. Es una evidencia flagrante y clara de que no estamos protegidos y de que tenemos que buscar otras alternativas. España a nivel internacional solamente tiene una amenaza. Bueno, realmente tiene dos. Pero a nivel directo, es decir, a nivel de con quien chocaríamos directamente, sería Marruecos. Entonces, tienes que invertir ahí y tienes que hacer acuerdos con quien te garantice que las ambiciones expansionistas de Marruecos, como es en reconstruir el Gran Marruecos, etcétera, etcétera, se mantengan limitadas. Y Estados Unidos no te garantiza eso. Es más, al revés. Prefiere a Marruecos antes que a España. Entonces, ¿quién te puede proporcionar esa seguridad? Pues no, pues haz un trato, por ejemplo, con Argelia, de seguridad frente a Marruecos, por ejemplo. Y desde luego invierte en una buena armada. España es una península. España, la gran mayoría de sus fronteras son marítimas. Por no hablar ya directamente de Canarias, Ceuta, Melilla. Les invierte precisamente en tener una buena armada que controle nuestras aguas. Invierte en eso. ¿Qué cojones hacen nuestras tropas desplegadas en Rumanía? O en un escudo antimisiles para defendernos de Rusia. O sea, es que es absurdo. No. Pero obviamente, quienes parten el bacalao ahora mismo, todavía en el ámbito donde estamos, lo último que quieren es una España que tenga una armada fuerte. ¿Por qué? Porque entre Algeciras, Cádiz y sobre todo Ceuta, España puede dominar el comercio mundial, prácticamente, a través del estrecho de Gibraltar. Igual que el canal de Suez, igual que el canal de Panamá. Por eso Estados Unidos tiene como socio preferente a Marruecos y por eso Gibraltar sigue siendo un enclave fundamental. Porque son los dos quicios de una puerta. Los dos quicios que domina los anglos, al final, Reino Unido y Estados Unidos, de una puerta que es el estrecho de Gibraltar. Y que España tiene la capacidad de dominar ese paso. Por eso no se quiere, obviamente. Y tenemos una élite que mientras le sigan soltando pasta a deuda perpetua, pues no se preocupan ni siquiera de eso. No se preocupan realmente por la seguridad y por tener una posición fuerte en el mundo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Eso lo he hablado yo aquí con muchos militares y con muchos policías que, bueno, he entrevistado a muchísima gente y están hasta los cojones porque la mayoría, sobre todo militares, no es que quieran. Es que tienen medio suficiente, bueno, y tú lo sabrás mejor que nadie si conoces a gente que tienen medio suficiente para actuar, pero como no les dejan hacer absolutamente... No voy a decir nada, pero coño, el otro día no sé quién tuvo tienen medios de la Armada. Bueno, medios. De medios está aquí, es decir, por ejemplo, la Guardia Civil, los cuarteles de la Guardia Civil. Bueno, eso es una cosa debate. Que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Cada vez que va la gente a poner una denuncia a un cuartel y está todo descolchado y tal. O sea, eso me parece brutal. Y luego medios técnicos, obviamente, pues lo hemos visto en Barbate. Me jodas. Sí. Las narcolanchas con cuatrimotores y después tienes a Guardia Civil con una lanchita y tal y sin sistemas de protección y tal. Vamos a ver, es que es muy sencillo. Yo, en ese aspecto, y esto será muy impopular quizá para el sur, pero tú identificas que hay un cargamento y hay un elemento no identificado o que es recalcitrante, que se niega a obedecer en tus aguas, en tu territorio, por lo tanto, tu ley y tus directrices de seguridad. Fijan, pues primer aviso, segundo aviso, tercer aviso. Y si no, pues disparas y a tomar por culo, ya está. Sí, claro, 100%. Que es lo que no pasó en Barbate. Sí, efectivamente. Es que en Barbate están ahí dando vueltas y vacilando a la policía y al Guardia Civil. Eso es una puta desgracia, macho, al final. Que se jueguen la vida, que se la juegan la vida. Encima mueren cuando podrían haber actuado, pero por el jefe, mando y su puta madre arriba. No, espérate, ¿a qué? A que te peguen 2 tiros, a que te maten. Eso es una... Y eso, hablando con un suboficial de la Armada, me decía, Dani, tío, es que... O sea, en el caso de las fronteras, y en ese caso concreto, como es el caso de drogas, en el caso de tráfico de armas, y en ese caso, es que... O sea, no hay discusión posible. Podemos discutir, si quieres, por ejemplo, en la calle, ¿no? Con una persona y tal, ahí podemos ver... Hombre, si viene con un cuchillo... Sí, pero hacia ti. Hoy en día hay otros elementos, como por ejemplo los taser, que los taser son muy caros, y los cursos y tal, pero en ese caso concreto... Es que es evidente, quiero decir, es que es evidente. Ahí no puede haber nadie que esté en contra de decir, oiga, tal, pues no se dedique usted al tráfico de drogas, ¿sabes? Y ya está.
Claro. Y te iba a decir eso, que hablando con un suboficial de la Armada me decía, Daniel, mira, medios hay, tenemos los barcos ahí, pero no podemos hacer absolutamente nada con las pateras. ¿Por qué? Porque no le interesa al gobierno. Ni con las pateras, ni con nada con lo que veamos ahí. De lo que veamos ahí. ¿Por qué? Porque no le interesa y aquí vamos a seguir. Y eso es una pena, ¿no? Porque el militar que está ahí dispuesto a dar la vida, a hacer absolutamente todo, que no lo haga porque el de arriba no le deja. Y yo no hablo de matar a nadie, hablo de coño. Sí, de actuar. Operar, ¿no? Con actividad, te forman para algo. Es como este debate, que no es un debate al final. Yo no estaba muy puesto en el mundo bélico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y después de hablar con tanto militar, hemos hablado mucho del tema este de qué cojones hace un país como España, por ejemplo, los Estados Unidos, en Afganistán o Irak, ¿no? Claro, te paras a pensar y dices, tú, claro, es que eso son países que no vienen aquí, sino que vamos nosotros ahí. Y es como... Y aparte es un foco de terrorismo. Claro. Es decir, vamos a ver. Que si un país X... Parece que es lo mismo con el tema Ucrania y Rusia, ¿no? ¿Qué coño hace España en Ucrania? Pero si un país X, el que sea, viene a España, revienta tu ciudad, mata a toda tu familia, donde tú has crecido, donde tú has conocido tu cultura, tu tal, todo muerto, todo destruido, a ti no te queda nada. ¿Quieres? Más que, más que la venganza. Entonces, ir a países de Oriente Medio a reventarles por el petróleo y no, porque aquí vamos a construir, ya verás, para qué tal, no sé cuántos, pues desde luego no es la alternativa, no es una buena alternativa. ¿Por qué la mismo, por ejemplo, no atenta en China? China tiene otra estrategia, por ejemplo. China va a Somalia y dice, mira, me interesa eso que tienes ahí. ¿Por qué? Porque somos la fábrica del mundo y necesito materia prima para producir barato y luego venderlo un poquito más caro, y en ese beneficio, encima, si yo mantengo mi moneda bajita, yo no cambio el beneficio de dólares, sino que hago una reserva. China lo ha hecho muy bien y por eso Estados Unidos tiene como principal preocupación que China no se convierta en lo que se va a convertir, que es el hegemón, ¿no? Pero China tenía otra estrategia, que es, no me voy a gastar en absoluto, como Estados Unidos, 840.000 millones en portaaviones, en cruceros, en tropas desplegadas no sé dónde, en bases. China tiene una base militar, en Djibouti, precisamente, enfrente de Yemen. ¿Por qué? Porque sabe que por ahí pasa el 40% del comercio mundial y lo necesita. Y entonces es una llave junto con los hutíes. Como digo, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, tú controlas quién pasa y quién no pasa por ahí. Pero claro, nosotros, la OTAN y Estados Unidos no ha seguido esa estrategia. Es voy, te reviento porque eres un dictador, eres malo y te llevo a la democracia. No han llevado a la democracia a ningún sitio. De hecho, lo único que han hecho ha sido poner gobiernos títere. A voluntad, Gaddafi era buenísimo. Saddam Hussein era buenísimo. Ahora en Siria, Al-Qaeda y el ISIS son los buenos. Tócate los cojones. Porque les interesa, obviamente. La estrategia de China es otra. Va a Somalia y dice, mira, me interesa esto. Veo que tú no tienes... Ya, bueno, pero es que esto es muy caro, no te preocupes. Yo te llevo mis empresas que lo van a extraer y encima para extraerlo vamos a hacer autopistas, vamos a hacer carreteras. ¿Y cómo te lo vas a llevar? Porque aquí mira cómo estamos. Somalia es uno de los países más pobres del mundo. Tenemos aquí para que te lo lleves. No, te voy a hacer un puerto. Te voy a hacer te voy a hacer un puerto que se va a cagar la perra. Hay un puerto brutal, tiene Somalia en el Cuerno de África, porque se lo ha construido China. Esa es la estrategia de China. No es voy, te apunto con la pistola, dame eso y si no te pego un tiro y pongo a otro. Porque eso al final tiene problemas, como nos ha demostrado. Es otra estrategia. Es una estrategia basada en ¿qué? En vez de la destrucción mutua asegurada, que era lo que hemos seguido en el siglo XX, la capacidad de la URSS y de Estados Unidos de destruirse, es la dependencia mutua asegurada. Es decir, yo para producir necesito tu petróleo y tú necesitas mis metales raros. Bueno, pues vamos a intercambiar. Yo no voy a actuar contra ti porque yo necesito algo que tú tienes y tú no vas a actuar contra mí porque tú necesitas algo que yo tengo. Que es lo que Trump quiere cambiar. Trump quiere sumarse a eso ¿con quién? Con Rusia, joder. Si Trump lo que quiere cuanto antes es que acabe la guerra de Ucrania o ponerle fin, porque lo que quiere es lo que tiene Rusia. El enemigo de Estados Unidos ha sido Rusia, y lo han dicho abiertamente, incluso hace poco Kaja Kallas, diciendo es que Rusia es demasiado grande. Es una injusticia que tengan tanto petróleo, tanto gas, tantos minerales. Entonces han estado obsesionados en reventar a Rusia y hacer varios estados con Rusia y controlarlos ellos. Esa ha sido la estrategia de Estados Unidos, fallida constantemente. Entonces Donald Trump dice, pero ¿tú sabes la cantidad de esfuerzo y de dinero y de mierda que hay que hacer para esto? Aparte que te va a salir mal. Coño, hazte socio de él, comercia con él. Por eso Donald Trump tiene esa idea de decir, coño, si yo me hago el aliado preponderante comercialmente de Rusia, exploto sus metales raros, comercio su gas, comercio su petróleo, se lo vendo a los europeos que son medio retrasados mentales. Claro, nos vuela el Nord Stream y ahora se sabe que Estados Unidos
lo va a poner en marcha y lo va a reconstruir Estados Unidos para proveernos de petróleo ruso a nosotros, pagándoselo a Estados Unidos. Es que es de coña, es que vamos, no hay por dónde cogerlo esto. Ya sería cómico si no las consecuencias de esto no fueran trágicas, sobre todo para los europeos. Pero ese es el paradigma del siglo XXI que está basado en el comercio, en las tecnológicas y en la industria. Y Europa no está ni siquiera cerca de todo eso. ¿Y la actuación de Trump la ves adecuada a las circunstancias? No, la veo coherente con lo que él quiere. Obviamente, a los europeos nos va a venir muy mal. Pero nos va a venir muy mal no por culpa de Trump, porque Trump, miren, es como Putin. ¿Putin es bueno o malo? Putin defiende los intereses de Rusia. El régimen que tiene Rusia yo no lo quisiera para España, pero tampoco está tan lejos uno de otro, ¿eh? Cuidado, si no podemos analizar los regímenes y cómo se estructuran. Y Trump igual. Trump defiende los intereses de Estados Unidos. Lo suyo, claro. La pregunta es, ¿quién cojones defiende los intereses de España? ¿Quién defiende los intereses de los europeos? Nadie. Si nuestra élite política actúa bajo los intereses de las potencias de fuera. Ese es el problema. Si el problema nuclear que tenemos aquí es ese. Que aquí nadie actúa y nadie está dispuesto a tener un plan a medio largo plazo para defender los intereses de España. ¿Por qué? Porque el régimen político que tenemos está pensado e impuesto para ello. Para la corrupción de nuestra élite política. Y esa élite política actuar en beneficio de potencias extranjeras, que es lo que hacen. O de corporaciones internacionales, de BlackRock, de los Soros y compañía. Por aquí, ¿otra alternativa a la OTAN con Europa? ¿Habría alternativa o qué cambio ves? Es que nosotros, España, no necesita la OTAN. No necesita la OTAN. Vamos a ver. Es decir, que tú sacarías España de la OTAN y... A ver, yo lo que pondría en marcha es un plan de rearme a 5 años, por ejemplo, en el que España tenga su principal amenaza bajo control. Es decir, establecer una delegación de defensa que negocie un tratado de defensa con Argelia y al mismo tiempo un tratado energético con Argelia para tener gas barato con gasoductos con Argelia y un tratado de seguridad o intentar llegar primero a un equilibrio de seguridad entre Marruecos, Argelia y España y si no, pues hacer un tratado de seguridad y sobre todo invertir en una buena armada y unas buenas tecnológicas a nivel militar y una buena inteligencia. Por supuesto, ya está, no necesitas nada más. ¿Quién te va...? O sea, ¿qué otra amenaza tiene España? ¿No? ¿Alguien piensa que Rusia va a venir y nos va a invadir a los españoles? ¿Por dónde? O sea, salió, ¿no? No sé si en la 4 he visto yo una foto esta mañana de que estaban anunciando, oye, prepárate así para el impacto de un misil en el caso de que Rusia ataque España. Claro, pero es que eso es absurdo, es una gilipollez como un piano. Entonces, por eso te digo, España no necesita estar en la OTAN ni siquiera. España necesita su principal amenaza como tal, que es Marruecos, necesita tenerla bajo control. Y bajo control de manera autónoma. Si puede ser con un socio, ¿qué socio? Pues Argelia, joder. Argelia va a ser un socio preponderante. ¿Tú, Rubén, ves posible una... Bueno, posible ya es todo, ¿no? Y un Sáhara autónomo, perdón. El Sáhara, España tiene que tener... España tiene en Naciones Unidas reconocida y establecida la obligatoriedad de velar por la independencia del Sáhara. Pues que aquí a Sánchez le llama Biden o Netanyahu y en 24 horas, a pesar de que diga que son muy malos tal, cambian. Si es Israel el que está explotando ahora mismo los recursos del Sáhara. ¿Ve posible un ataque de Marruecos a España? ¿O lo ves lejano? O... No, yo creo que lo que será en el futuro muy más próximo de lo que la gente cree, una campaña de presión que ya se está haciendo y el problema será cuando, claro... Por Canarias, ¿no? Quizá por ahí. O... No, una campaña de presión a nivel comercial, a nivel de... Vale. O sea, una campaña sobre todo y a nivel internacional, donde llegue un punto en el que la exigencia de Marruecos vaya acompañada de una secundación de esa exigencia por parte de quien se supone que son nuestros aliados. Ahí ya estás jodido. Si España depende de Estados Unidos y Marruecos dice quiero hacerte Melilla y dice Estados Unidos... Es que es razonable, lo que está diciendo Marruecos. Ya estás jodido. Y eso no está tan lejos de pasar. Esto que la gente lo vea, porque esto sí que, coño, a nivel bélico, vamos, ya no te digo, no hablo de feminismo, pero creo que a nadie
Es como que los ocupan, ¿no? A nadie le apetece ir a una guerra con Marruecos, a mí el primero, y la pregunta... Pero ni al más... ni al más... Esto ya no es ideología. Pero entonces sí que era una campaña de no, hombre, ¿cómo vamos a ir a la guerra con Marruecos? Nosotros somos pacifistas, no a la guerra, tal. Lo mismo que están haciendo ahora contra Rusia, sin ningún tipo de sentido. Sí. No, hombre, hay que prepararse para la guerra y tal. Entonces era al revés. Entonces todos los medios de comunicación empezarán... Hombre, la guerra es muy mala. Es que es verdad que... Es verdad que Marruecos ahí había unas tribus hace 300 años y bueno, es que tal, veremos eso y lo veremos de manera masiva por todos los medios de comunicación y llegaremos a un punto en que habrá mucha gente en España que dirá, es que es verdad, tenemos que entregar Ceuta y Melilla, es que es verdad. Eso es lo que se hará. Eso está pasando ahora con Sánchez, que es flipante, ¿eh? Es decir, hace 5 meses Sánchez no hablaba de rearme ni de... Ahora han subido el sueldo a los militares, 200 euros si no me equivoco, y ahora Sánchez sale diciendo que, oye, que es necesaria que Europa esté preparada para la guerra. Sí, pero Sánchez dice... Eso no lo ha dicho que yo sepa muchas veces. Pero Sánchez dice eso por lo mismo que la Unión Europea. Vamos a ver. No, por supuesto. Aquí no se trata de rearme ninguno. Aquí se trata de dinero todo. Todo es dinero. La guerra es un negocio. Sí, pero ni siquiera la guerra. No va a haber ninguna guerra. No va a haber ninguna guerra. Bueno, me refiero a los intereses bélicos. Estamos hablando de 850.000 millones. ¿Para qué? Para sostener la OTAN. Ya está, porque Trump ya ha dicho, miren, yo voy a recortar 400.000 millones, que es el PIB anual de España, de defensa. ¿Quién va a suplir eso? Porque si nadie suple eso, toda la estructura de la OTAN y en parte de la Unión Europea cae. La Unión Europea ha vivido durante mucho tiempo muy bien porque no ha tenido que preocuparse de su defensa. No ha tenido que gastarse lo necesario para su defensa, que eso es una preocupación histórica. Los romanos incluso tenían un problema constante porque tenían que mantener legiones, eso cuesta muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tenemos ahora es que hay que mantener una estructura que sobre todo está vinculada a armamentísticas, a corporaciones que viven de la estructura de la OTAN, viven de la Guerra Fría, del paradigma de la Guerra Fría. Nadie está diciéndose lo mismo que ha hecho Trump. Es decir, oiga, igual esta estructura hoy en día ya no es necesaria. Igual realmente esto que se creó en su momento y que tenía sentido contra la URSS, hoy en día simplemente está sirviendo para que BlackRock, Lockheed Martin, General Dynamics, Boston, Grumman se lleven cientos de miles de millones de euros de los contribuyentes cada año. Y estamos simplemente enriqueciendo a una gente. ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Pero como aquí, von der Leyen y Macron y Starmer y Sánchez y tal, si ganan estos, ellos ganan, porque están. Entonces, dice, no, nosotros mantenemos la OTAN. Ya, pero ¿qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar 850.000 millones? ¿De dónde lo vas? No, vamos a poner el euro digital. ¿Para qué? Para saber hasta dónde tienes el último céntimo que tienes por ahí ahorrado. Van a saber dónde está. Y no, venga, no seas insolidario, que hay que defenderse, que Rusia nos va a atacar mañana. Sí. ¿Y lo otro de qué? De deuda. Ya ha salido Lagarde diciendo, el rearme va a disparar la inflación. No, el rearme no va a disparar la inflación. La impresión de dinero para el rearme va a disparar la inflación. Eso sí. Pero la pregunta ¿es necesario eso? ¿Es necesario ese empobrecimiento? Ya estamos jodidos en Europa. Muy mal. La economía francesa está hecha una mierda. Alemania lleva tres trimestres en recesión. Y España, por mucho que aquí hagan pinta y colorea, pues la gente que salga a la calle a ver cuánto cuestan las cosas, como la inflación está ahí, la capacidad adquisitiva está ahí, la falta de capacidad de ahorro está ahí. Bueno, salió Sánchez, ¿no? Diciendo que con Franco la renta mínima eran 15.000 y ahora son 30.000. Sí. No sé si lo viste. Sí. Bueno, eso son, pues eso. Entonces, ¿es necesario eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no es necesario. No es que no sea necesario, es que yo creo que sí que tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar preparados para defendernos nosotros de nuestros problemas. Y nuestros problemas no están con Rusia. Al revés, España podría tener un gran aliado con Rusia, igual que Trump quiere tener un gran aliado con Rusia. Aquí no sigue mucha gente, militar, guardia civil, policía. Por lo que tú dices, yo entiendo que tú quieres el ejército fuerte aquí en España, listo para defenderse, pero no para mandarlo a ninguna guerra ni misión en Bosnia, en Rusia, Ucrania. Porque hemos ido a estos sitios, porque le interesaba a Estados Unidos y a la OTAN. Vale, la pregunta fundamental es, esta arquitectura y Estados Unidos y estos países ¿nos han defendido cuando nos han atacado? ¿Cuando nos han reclamado territorio? No. Entonces, ¿por qué cojones tiene que estar españoles muriendo en Afganistán o en Irak? ¿Qué cojones pintan mis tropas allí?
No, perdone, yo voy a tener un ejército profesional y es más, no solamente una buena armada es necesaria para defender nuestras costas, sino para lo que sí deberíamos hacer, que es tener buenos acuerdos comerciales y garantizados mediante nuestra defensa con Hispanoamérica, que es lo que tendría que hacer España. Sí, llegar a acuerdos con aquella zona, ¿no? Claro, si España lo que necesita son barcos. España lo que necesita es una armada fuerte y potente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un vínculo histórico con una serie de países en América, en Hispanoamérica. Esto no le gusta nada a Estados Unidos, y mucho menos a Trump. Pero es lo que deberíamos hacer. Aparte que nos están diciendo que Rusia nos va a invadir en el año 2030 y que ahora no tenemos capacidad para defendernos y que por eso hay que rearmarse. Bueno, si estamos diciendo a bombo y platillo que ahora mismo no tenemos capacidad de defendernos, ¿por qué el que me estás diciendo que me quiere dar un puñetazo no me lo da ahora? ¿Por qué me lo va a dar en 2030 cuando yo ya pueda defenderme? No tiene ningún puto sentido. Buena lógica eso, sí. No tiene ningún sentido. No. Y aparte no solamente eso, sino que además ¿qué reclamos territoriales está teniendo Rusia respecto a Europa? Ninguno. Ni siquiera el año 2022, después de la invasión, que llegó a un acuerdo de Estambul, que Boris Johnson, los ingleses como siempre, jodiéndola, lo tiraron por el suelo, tenía reclamaciones territoriales sobre Ucrania. Simplemente quería que no estuviera en la OTAN. Se pactó y se firmó con iniciales. ¿Quién sí está reclamando territorio de la Unión Europea? Estados Unidos. Groenlandia pertenece a Dinamarca. Y Groenlandia, Trump ya está diciendo que lo quiere para Estados Unidos. Eso es un casus belli como una catedral. Entonces, nos estamos defendiendo precisamente del que no nos quiere coger nada. Claro, Dinamarca está desesperada porque dice, bueno, es que y de hecho, hoy, mientras hablamos, aunque eso se saldrá posteriori, está J.D. Vance en Dinamarca. El vicepresidente de Estados Unidos está en Dinamarca, no, perdón, en Groenlandia. Haciendo el segundo viaje, el primero fue el hijo, diciendo que sí, que tarde o temprano, que ellos quieren Groenlandia. Tú imagínate si esto lo hiciera Putin. Pero lo hace Estados Unidos. No, bueno, sí, un bravucón. Bueno, pues nada. Fíjate lo que le pasó a España con McKinley. Trump solamente citó en su investidura a un presidente, John McKinley, que fue asesinado por un anarquista y fue después el que su vicepresidente, que fue Roosevelt, se convirtió en presidente. Bueno, McKinley fue el que puso en marcha todo el Maine y toda la pérdida de las últimas colonias que perdimos, que fueron Cuba, Filipinas, fue con McKinley. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entendía que América para los americanos es América para Estados Unidos. Es decir, América para los americanos fue un lema que es Europa fuera de América. Y aquí, quien va a dominar el continente americano somos nosotros. Por eso le hacía hecho no sé cuántos mil golpes de Estado en todos los países cuando le ha interesado en América. Han expulsado a quienes tenemos un vínculo histórico, cultural, religioso, lingüístico, con nuestros países que son hermanos. Argentina, México, Colombia, Ecuador, son hermanos nuestros. Y claro, eso no lo van a querer jamás, pero es ahí donde no tienen que estar nuestros intereses. Sí, que da miedo, ¿no? Quizá, como dicen que si España la han intentado tirar no sé cuántas mil veces, hay una frase que hay por ahí, pero que nunca se cae. Por la historia que tiene, ¿no? No, eso fue una frase de Otto von Bismarck, que dijo que España es el país más fuerte del mundo porque sus políticos llevan siglos intentando despedazarla y desguazarla y cargársela. Pero es que lo están consiguiendo. O sea, es que vamos a ver, yo te puedo dar 4 golpes o 4 puñetazos, igual tú no caes en coma, pero al puñetazo número 100, pues igual sí, ¿sabes? No. Entonces, y España está en un momento muy crítico, muy crítico. Y no es casualidad. Y haciendo que cada vez más, sobre todo, la gente que emprende o empresas, ya no te hablo ni de superempresas grandes, se vayan fuera de España. Sí, el capital social. Eso es una pena. Eso es una pena que... Así es. Y Rubén, en conclusión con el tema este de la guerra Ucrania-Rusia, la gente ves que, como hablamos sin tener ni idea, ¿no? Zelensky, Putin solamente quiere ciertos territorios de Ucrania, pero que ahora ya sí, claro, ahora Europa se la suba, ¿no? Estamos en 2000. Sí, claro, Putin en Europa se la pela. Vamos a ver, esto no lo digo yo, lo ha dicho nada más y nada menos que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el otro día lo volvió a decir Witkoff, que es el delegado presidencial en las negociaciones en Arabia Saudí. Dijo, vamos a ver, Rusia al 100% no va a atacar a Europa. Lo ha dicho Estados Unidos. ¿Por qué? Coño, vamos a ver, no sé. Igual es que ya el fentanilo está corriendo, no sé, o hay... O el agua que bebemos o está provocando algún tipo de retraso mental generalizado, pero hay una cosa que se llama la OTAN.
que precisamente está en los países de Europa. O sea, ¿Rusia va a atacar la OTAN? ¿Eso es lo que me está diciendo usted? Desde el punto de vista ya de supervivencia. Eso es en serio, ¿no? Estamos hablando de esto en serio. Bueno, pues nada, yo le aconsejaría que le hagan una evaluación psiquiátrica. Eso por una parte, pero la otra está la pata comercial. O sea, Putin tiene ahora la capacidad de hacer algo que es con lo que soñaba Pedro el Grande cuando se volvió a Moscú hacia Occidente y configuró lo que es la Europa de hoy. Que es acuerdos multimillonarios con el principal comercializador y dueño de las transacciones internacionales a través del dólar, que es Estados Unidos. Estados Unidos quiere invertir en Rusia. Lo han dicho, literalmente. Quieren ir allí, explotar el gas, petróleo, metales raros, llevar sus empresas allí. Esos son cientos de miles de millones para Rusia. No, prefiero invadir Polonia, que son 2 campos de cereal con 4 vacas. Vamos a ver. O sea, es que es absurdo. No tiene por dónde cogerse en ningún aspecto. Pero, obviamente, es un discurso que se pretende mantener de manera artificial porque hablamos de cientos de miles de millones de euros de nuestros bolsillos que van a un grupo de personas que han hecho durante la Guerra Fría y posteriormente su negocio, su imperio con las armamentísticas y con la guerra y con la OTAN y con la Unión Europea. Sí, pero que la gente no tendría que tenerle miedo a una guerra con Rusia. La gente, yo creo que en España no tiene miedo a una guerra con Rusia. Ya no hace falta ni decirlo. O sea, por suerte, los polacos, los finlandeses, los lituanos, pues sí, entiendo que tengan históricamente ese miedo. ¿Por qué? Porque han estado a hostias con Rusia toda la vida. Tanto unos como otros, ¿eh? El ducado leotono polaco casi acaba con Moscú. Tomaron Moscú. Pero España no. España no, por supuesto que no. Y es lo que tú has dicho, que la gente, al final, la mayoría de gente, al final del día se la suda. Es decir, no está preocupado, se preocupa por su entorno, por su casa, por los ocupa, porque no te roben, por la seguridad de las calles. Pero ahí si hablamos de todos, obviamente igual a un asturiano se la suda todo, pero a un ceutí no se la suda todo. O a un canario no se la suda todo. No, me refiero, sí, entiendo lo que dices, pero quiero decir que no se trata de no preocuparnos por Rusia, sino que Rusia no es nuestra amenaza, pero tenemos amenazas. Eso, sí. Y dentro de esas amenazas a nivel micro, a nivel nacional, ocupación, voy a hablar de inmigración ilegal por hablar de inmigración ilegal, pero oye, que yo lo digo siempre, el que viola aquí en España, o el que delinque aquí en España, se debería tratar igual que el que es de fuera, de cerca ahí para mí. Y luego todo el tema de la seguridad por las calles, eso ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves un poco la seguridad a nivel nacional? Barcelona, ¿no? Ahora, barrios aquí en Madrid como Lavapiés o Vallecas. Bueno, yo creo que tenemos un problema generalizado con el tema de la delincuencia, pero no, y creo que reducirlo todo a la inmigración es un error, y un error grave. La inmigración, cuando tú tienes un pico de migratorio y sobre todo de países donde la delincuencia es más alta, vas a tener un pico de delincuencia. Pero no deberíamos contentarnos con eso, o no deberíamos observar solamente ese factor. Si tú realmente quieres atajar un problema, tienes que ver todos los factores. Y la delincuencia y sobre todo la violencia entre los menores de edad de padres españoles está creciendo muchísimo. Y eso es un factor que tenemos que tener en cuenta también. Y yo creo que eso tiene una incardinación objetiva en el tipo de sociedad que estamos construyendo, que es una sociedad en la cual estamos despreciando y dejando de lado todo lo que es el razonamiento, la construcción de ideas, llegar a la madurez y a la edad adulta siendo capaz de vehiculizar lo que a ti te pasa por dentro en pensamientos y en estrategias. Y eso a través de quitar la ética, quitar la moral, la filosofía, la construcción, el análisis de textos, que es importantísimo. Todo eso lo estamos dejando de lado y estamos haciendo un culto a la emoción. Estamos educando a los chavales exclusivamente en cómo se sienten. ¿Tú cómo te sientes? Eso es lo importante. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te percibes tú? ¿Cómo te autopercibes? Tu autosubjetividad. Y bueno, la vida son 4 días. No trabajes mucho, trabaja lo menos posible, dedícate al Interrail, dedícate a los festivales. Lo mediato, lo fugaz, y lo emocional y lo superficial. Bueno, eso genera que tú cuando te enfades, lo primero que hagas es que te sale un puñetazo. Cuando te engañan,
pues le miras el móvil, te conviertes en un celoso, en un tóxico, tal. Es decir, cuando tú educas sobre todo a los jóvenes, en vez de construir una personalidad basada en la razón, que es lo ideal, digamos, para poder desarrollarte plenamente, exclusivamente en la emoción y exclusivamente en el me gusta, no me gusta, en lo inmediato, Sí. claro, la gente pierde la capacidad para vehiculizar sus sentimientos, para convertir el ego y el superego en una personalidad equilibrada. Y se centra todo en el ego. En el ahora mismo yo me siento tal y me enfado. Y ya está. Y vemos ese comportamiento cada vez más generalizado entre los jóvenes. También genera una parte muy importante de frustración entre ellos. Se ha visto, por ejemplo, ahora con el tema de la Dana, ¿no? La gente joven ha salido en tromba a ayudar. ¿Por qué? Porque han visto claramente un objetivo en el que podía ser útiles. Eso te está diciendo que no es que la sociedad, los jóvenes sean unos pasivos, unos hedonistas. No, es que no ven alternativa. Es que no ven futuro y prefieren quedarse en casa fumando porros o escondidos en la cama o jugando a la Play porque no ven alternativa, no ven camino, no ven futuro. En cambio, cuando ven un objetivo claro en el cual pueden hacer algo, en lo cual se sienten realizados, vamos, ha sido un ejemplo claro y evidente. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que estamos teniendo una manera de tratar a la gente joven en la cual hay mucha gente que es brillante, que cree que no lo es, precisamente por el sistema en el cual está encastrado a nivel educativo y porque socialmente no encuentra camino para desarrollarse. Eso es un problema muy importante. Y eso tiene una incidencia muy importante con lo que he dicho antes respecto a los auges de delincuencia y a mí me preocupa más eso. ¿Por qué? Porque la inmigración, tú cierras el grifo y ya está, y lo tienes corregido. Pero lo otro es un aspecto social que tiene un impacto, es como un impacto económico, que la economía se mide, digamos, tú haces algo ahora mismo, tomas una medida económica y la verás dentro de unos meses o unos años. Eso tiene una evolución y tiene una cadencia que va dirigida a una decadencia social. Una sociedad que abandona la razón y que abandona el culto y la intelectualidad y se centra en los aspectos más primitivos del ser humano, como son la emoción, es una decadencia, va decreciendo, o sea, si hemos evolucionado gracias a la razón y a la construcción de ideas, ahora estamos decreciendo y en decadencia, vuelta otra vez al aspecto más primitivo y más subjetivo del individuo, como es solamente yo me siento, me gusta, no me gusta, me disgusta, lo cojo, tal. Eso es el problema para mí más importante que tenemos a nivel social. Gran discurso, ¿eh? 100% de acuerdo con eso. Sí, al final eso sucede en todo. Quien quiere cambiar un cuerpo tarda... Es decir, si te viniese alguien a ofrecerte una pastilla que se le ofrece a chavales para cambiar el cuerpo en un día, seguro que más del 50% diría que sí. ¿Por qué? Por eso mismo. Yo conozco muchos casos... No está acostumbrado al largo plazo, a la paciencia. No, pero eso a procrastinar el placer inmediato. Lo que acabo de explicar lo vas a ver en mucha gente que conozco y que tú también conoces, que ha construido una vida ahora mismo, pero que cuando tenía 18 o 20 años se dedicaba simplemente a amazarse, a estar bueno porque quería follar y tal, y se metía en peleas, se metía en historias, mundo de la noche, tal, y de repente, hostia, tengo un juicio, hostia, y de repente ves que tu vida te está metiendo por historias chungas y raras, y eso les obliga a reflexionar. Y les obliga a empezar a razonar y a replantearse qué quiero hacer con mi vida, cuál es lo que yo quiero. Empieza a ser atendido psicológicamente por personas que le empiezan a ayudar a encauzarse. Y después son personas que montan una empresa o que hacen proyectos y de repente cuando alguien les insulta o les ofende, cuando tenían 18 años le pegarían un puñetazo y ahora son capaces de contener esa emoción, razonarla, y decir, no vale la pena porque eres un mierda o tal, o ni siquiera contestar de manera más inteligente a veces, ¿no? Sí. Entonces eso se ve claramente en esa evolución. Y eso se está desechando. ¿Por qué? Porque obviamente políticamente interesa una sociedad infantilizada y una sociedad primitiva. Obviamente. Una sociedad que carece de mecanismos de razonamiento es una sociedad que es más difícil que entienda lo que están haciendo con ella. El estoicismo, se ha perdido. ¿Has leído sobre estoicismo? Entiendo que sí, ¿no? Sí, bueno, sobre todo... Que se ha puesto muy de moda ahora, pero que... Sí, pero el estoicismo al final es aguantar lo que sucede. Sí, pero bueno, el estoicismo... Sí, por ejemplo, Marco Aurelio es un gran estoicista. Su libro Meditación es muy fácil de leer y yo recomiendo siempre a la gente joven.
Pero más que el estoicismo es también la capacidad que uno tiene para responder. Para mí la vida es responderse a dos preguntas, que es ¿quién eres y qué quieres? La vida es un camino para mí en el cual uno tiene que responder, en la medida de lo posible, esas dos preguntas. ¿Quién eres y qué quieres hacer? Que no son fáciles, ¿eh? No son de fáciles. responder. No son fáciles, ¿no? Pero que al final eso es lo que se debería fomentar en la educación. Por supuesto. En vez de hablar de tanta bazofia o tanta mierda. Y luego también una cosa que yo reivindico siempre es que hay profesores, ya, bueno, en todo, en el sistema privado y en el sistema público, que le hacen ver a la gente, coño, a mí me pasaba, yo tenía profesores que te hacían ver que lo que tú querías conseguir hacer es imposible. Y hay mucha gente que mancha a la gente joven. Hay un elemento clave en todo esto. Músicos, Hay un elemento clave en todo esto para mí que es fundamental, que es, yo lo pondría como asignatura, incluso más que lengua, análisis de texto. El análisis de texto es fundamental. Bertrand Russell tiene una explicación buenísima de por qué Alemania ha dado la mayor cantidad de filósofos en la historia. Y es porque el alemán es un idioma que tiene el verbo al final de la frase. Ergo, tú estás obligado a escuchar toda la información porque hasta que no terminas de escuchar lo que te está diciendo tu interlocutor no sabes lo que te está diciendo. Yo te digo, un coche rojo en Plaza Castilla, pero no sabes si es que lo han comprado, tenía un accidente tal. Ergo, el idioma alemán obliga a escuchar todo lo que te están diciendo antes de hacer una idea y responder. Los latinos no. Los latinos es, yo quiero, ya sé lo que tú quieres. No, pero espérate que me explique. Corremos más y somos más pasionales, nos precipitamos más por eso. Y Bertrand Russell, premio Nobel, no solamente establece eso, sino establece algo maravilloso que es cierto y se ha demostrado después, que es que el lenguaje no está para decir cosas, para comunicarse. El lenguaje no es solamente para sacar ideas de fuera de la cabeza, no. El lenguaje está para formar la cabeza. Porque tú piensas como tú hablas. Tu pensamiento está estructurado en un idioma. Entonces tú, conforme tú hablas y conforme tú entiendes que tu manera de describir el mundo y los elementos y el vocabulario que tienes tu mente. Tu mente está limitado por tu lenguaje. Es la programación neurolingüística, es un tema apasionante. Por eso el análisis de texto es tan importante. Porque tú tienes que saber extraer la información de lo que te están contando, que no sea simplemente el código lingüístico, lo superficial, sino los modalizadores. ¿Por qué este tío ha utilizado este término de esta manera? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cómo me lo quiere decir? Y sobre todo algo para mí que es fundamental, clave. Hay que establecer unos procesos de selección, tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, policía, guardia civil, como en la docencia, profesores, que exija y que se dirija exclusivamente hacia la vocacionalidad. Tenemos que tener policías, guardias civiles y profesores que quieran ser profesores y que quieran ser, o sea, no que lleguen ahí porque quieren un sueldo. Eso es una calamidad. Eso es una no os podéis imaginar lo dañino que es eso para la sociedad. Porque tenemos a personas que odian a dar clase y que lo están haciendo solamente por un sueldo. Y lo mismo en la seguridad. Entonces, tanto la seguridad como la educación, como la sanidad, tienen que estar reglados por procesos selectivos que fuercen la vocacionalidad y que se centren en la vocacionalidad. Son trabajos vocacionales y tienen que ser forzosamente vocacionales. Y eso tendrá una traducción a largo plazo, culturalmente en la sociedad, brutal. Para ir finiquitando, Rubén, hostia, si no te pregunto me matan. ¿Qué pasó en la gana? Cuando, sacaron el clip ¿no? Que por las rodillas y todo eso. Sí, bueno, pero ya lo he explicado 100 millones de veces. Y Iker también, al final lo he explicado. Si quieres explicarlo por aquí, que... Oye, dejar claro también que tú lo has dicho muchas veces, que estás ahí al pie del cañón. Es decir, que... Bueno, yo no es que esté al pie del cañón, es que Catarroja es mi pueblo. Entonces, yo llegué el primero y de hecho sigo allí. Y lo siento mucho, pero no hay nadie en este país que haya destinado tantos recursos, tiempo y esfuerzo como lo he dedicado yo. Y precisamente por eso, pues en cierto momento, en una conexión en directo con Iker Jiménez me llama 5 minutos antes para decirme que vamos a grabar una parte y tal. Y entonces, para que no se vea, para que no se note que estamos grabando, pues yo tengo que mantener en ese momento, porque yo termino en un garaje con el barro hasta las rodillas, tengo que mantener el nivel y entonces una persona en un balcón me graba y entonces, bueno, pues eso se utiliza, se viraliza. PSOE mete una campaña de 300 pavos al día en Meta. ¿Para que todo? ¿Para qué? Pues porque en ese momento yo llegué a las pocas horas, de hecho llegué el primero,
yo ya estaba apuntando todo lo que estaba pasando y difundiendo todo lo que estaba pasando. Entonces fue una manera de desarticular y de difamar y manipular. No, miren, un youtuber va y se finge, se mancha. Bueno, la gente que me ha seguido y me ha visto que yo me he metido en sitios donde no se metía ni siquiera la UME. Que eso fue por lo que tú dices del tema del récord, ¿no? De la continuidad. Sí, eso... tío, me llamó, bueno, lo he explicado Iker también, pero me llamó Iker Jiménez 5 minutos antes de entrar en directo. Oye, vamos a grabar dentro, si no hay conexión, grabamos, es decir, grabamos y se empalma. Se empalma porque al entrar dentro del garaje no había conexión. Pero es que cada vez que voy a buscarlo, yo creo que la gente ya lo habrá visto. Entonces, al terminar yo dentro del garaje, con el barro en las rodillas, porque yo me metía dentro del barro del garaje. De hecho, ese garaje es de un familiar con el que yo estaba hablando, de hecho. Para que en el momento en el que grabáramos no se notara o no se viera que había un salto y que por lo tanto pensaran que estuviera grabado, pues pensé en ese momento en mantener el récord, básicamente. Como yo he estudiado artes escénicas y he grabado, sé lo que es estar en un set y mantener el pelo, mantener el... Si te abrochas o te desabrochas tiene que estar así. Pues en ese momento pensé en eso, ya está. Pero vamos, es una... Que quiera seguir con eso, pues me parece sí, bien. Que la gente que no tenga... Pero vamos, de la Dana es lo que menos tengo que decir, la verdad. ¿Qué tal aquello? ¿Cómo está ahora mismo pues seguimos, la cosa por ahí? Seguimos muy mal y sobre todo, bueno, ahora que yo estoy llevando como abogado a varias familias en la investigación que se está realizando en el juzgado número 3 de Catarroja, ¿sí? Pues estamos peleando lo posible para que se haga justicia. ¿Y allí realmente la cifra que será de fallecido? Eso... yo creo que siempre va a haber una parte que no vamos a terminar de saber, pero para mí eso es lo de menos. O sea, para mí lo objetivo, lo que dije el primer día, la razón por la cual se me difaman todos los medios de comunicación con esta gilipollez y tal, lo que nadie puede negar es que no se avisa a la gente. No se avisa a la gente, pudiendo haberse avisado, y a posteriori no se actúa para socorrer. Ya está, o sea, eso no tiene debate. Eso yo lo dije el día 30 cuando llegué, el 31, el 1, el 2, el 3 y el 4. Que no vino nadie a socorrernos. En Catarroja, en Massanassa, en Alfafar, en Paiporta, en Picaña, en Benetúser. Oye, son 500.000 personas que estaban sin agua. Yo estuve en casa de mi cuñada sin agua corriente durante días. La gente sacaba en la calle, hacía cola para que las primeras bombas que se pusieron en Catarroja, que somos 35.000 habitantes, 2 bombas de cientos de garajes, a funcionar en los garajes donde se sabía que había cuerpos ahogados. Entonces la gente esperaba fuera para coger el agua con diésel, con cadáveres, con gasoil, para lavarse en Catarroja, a 7 kilómetros de Valencia. Yo nunca pensé que vería eso. Claro, amigos míos de la infancia, familia... bueno, mi propio hermano. Y Rubén, ya que tú has venido y vas a entrar y salir, agua, por favor, ¿me puedes traer agua? Agua, una barra de pan, comida. La gente llorando, pidiéndote, ya llevamos 4 días, ¿me puedes traer algo de carne, lo que sea? O sea, yo me gasté esa semana 55.000 euros de mi bolsillo. Puse en marcha las donaciones y luego puse en marcha 3 naves logísticas. Descargamos en 4 días 350 toneladas, 50 trailers de toda España que nos llegaron a la CUAS. Con cientos de voluntarios, porque eso no lo sacan. Luego las naves, que estuvimos trabajando, por ejemplo, la nave que pusimos en marcha en Aldaya, que estuvo durante en Aldaya y luego en Albal, ya no en los primeros días de comida, o sea, toneladas de medicamentos, comida, agua, pañales, ropa, medicamentos. O sea, yo, por ejemplo, cuando entro en una residencia de ancianos, en el primer directo que hago, al día siguiente les llevo insulina, porque si no se les muere un abuelo allí. Entonces esto la gente, ¿por qué no explican eso? ¿Por qué no sacan eso? Luego, más de 450 familias tienen electrodoméstico, tienen nevera, tienen lavadoras pocas, perdón, pero tienen cocina, tienen nevera, gracias a las donaciones de mis seguidores, y también, por ejemplo, de Miquel Serrano, que estuvo ahí también conmigo, de Raúl Castañeda, y que nos encargamos durante días y días y días de recepcionar, catalogar. Además lo hacíamos, no es tan difícil. Pusimos una web para que si tú, por ejemplo, compras una lavadora, la lavadora la recepcionamos, le ponemos un código, la subimos a la web y tú puedes ver en tiempo real dónde está tu lavadora y que llega efectivamente a una familia. Bueno. No era tan difícil de hacer. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no lo hizo la Cruz Roja? ¿Por qué no lo hizo el gobierno? Lo tuve que hacer yo. Y lo hice y lo hago con mucho gusto, pues hasta hace un mes que ya repartimos calefactores, en fin, de todo. De todo. Elementos, cunas de bebé, de todo.
Y si no hubiera sido por ese trabajo que yo me avergüenzo de haber hecho, me avergüenzo no por lo que he hecho, sino porque España, porque ¿qué mierda de país vivo? Sí, en el que si no voy yo a pedirle a mis seguidores que no tienen por qué, porque ya pagan impuestos. No tienen por qué comprar lavadoras y neveras. ¿Para qué cojones tenemos un gobierno, estado autonómico, municipios, diputaciones, gobierno central? ¿Para qué cojones tenemos tanta arquitectura institucional que solo hace que crecer? Si luego tengo que pedirle yo a la gente que compre para llevárselo a la gente. Entonces, claro, como todo esto se empezó a ver por parte de millones de personas, por mi parte, pues fue el primero que llegó, pues obviamente el tema este de las rodillas se utilizó para decir, no, mira, un youtuber que tal no sé cuántos. Bueno, pues la gente que me siguió y que ha seguido todo lo que hemos hecho no puede. O sea, habrá idiotas que se sigan quedando con esa cosa, ¿no? Y al final, si tú sabes lo que has hecho, es decir, tu honor va por encima de todo. No, eso por supuesto, tu tranquilidad mental. Pero lo importante en ese aspecto para mí es que el que actuó y el que ha estado allí. Yo perdí 10 kilos durante un mes, el primer mes que estuve allí. De hecho, se me ve en la primera entrevista que doy, que es en Eclécticos. ¿Vale? Se me ve claramente. Entonces, este es el malo. Para los medios de comunicación presentan eso. Y los que no avisan, los que no actúan. Durante 10 días, un cadáver señalizado en la Rambla del Pollo, en la avenida Ronda Norte, número 2. Un cadáver señalizado allí con un chaleco por parte de la UME. Y tardaron 10 días en sacarlo porque no había medios para sacarlo. Una familia que estaba esperando a ver qué había pasado con su familia. Eso son ahí no pasa nada. Están pegándose los unos a los otros cuando la culpa es de todos. De todos. Yo lo siento mucho, pero yo sí estoy orgulloso de que el presidente del gobierno y Mazón salieran a hostias de Paiporta. Por supuesto que estoy orgulloso de ello. O sea, me parece que qué menos. ¿Qué menos? O sea, ¿cómo era? Llamaron fascista a la mujer esta que lleva la mochila de Hello Kitty. Y porque no avisaron. Te digo yo que si avisan no salen. Si el pueblo lo sabe, no saben. Iba por allí la gente pues repartiendo mascarillas, repartiendo guantes, aparte de, bueno, los jefes de policía, los propios mandos militares. Es que las botas que llevan se las compré yo en el Decathlon de Torrent. Bueno, y luego han echado al militar este que se quejó, que dijo, es verdad que el mundo militar tiene un régimen disciplinario muy duro, ¿no? Pero sí, el militar este que se... Sí, pero, hostia, un militar sale quejándose, como que no están haciendo nada. No sé si lo has visto. Y lo ha hecho Margarita Robles. Del ejército. Sí. Que eso es una puta desgracia, macho. Al final, y la de militares. Yo usualmente, porque tengo este podcast y eso, entrevista a muchos militares, la de militares que me escribían a mí como si yo fuese alguien. Nada, que sirvan de maniobras a San Gregorio en vez de irse a Valencia. Pero por todo, si vamos a lo mismo, toda la burocracia, todo lo. Sí, entonces, bueno, la DAN ha sido para mí la DAN ha sido el ejemplo perfecto de que efectivamente en lo más básico este sistema no funciona. Y aquí hay que cambiar algo de base. Para ir terminando, Rubén, el tema del rey. ¿El tema de qué? El tema del rey, la figura del rey, la monarquía. ¿Del qué, perdón? El rey. Ah, el rey. El vale, rey. El rey. Felipe VI. Felipe VI, no sé si. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de la monarquía? ¿Qué te parece el actual Yo creo que rey? la monarquía en España es el marco sobre el cual se construye todo lo demás. O sea, yo no soy monárquico, pero no me corresponde a mí decidir si tenemos que tener una monarquía. Eso lo tiene que decir la sociedad. Lo que es verdad es que si tiene que haber una monarquía, desde luego no tiene que ser esta. No me refiero a la figura del rey, me refiero a la forma de Estado. Si tenemos que tener una monarquía, tiene que ser con una forma de gobierno que garantice el límite y control, la independencia judicial y la separación de los poderes del Estado. No esta monarquía de partidos, donde los jefes de cada partido son los que mandan. Y aparte, la figura del rey, pues yo, por lo poco que conozco de gente del rey y tal, pues es un señor que es pues como poner un palo con un trapo, o sea, con un uniforme. Pero bueno, hay gente que le gusta eso, yo no lo juzgo. Hay mucha gente que lo respeta evidentemente. De hecho, mira, es curioso porque esta grabación mía, que se puso en marcha, sucede el día después de que el rey también es echado a gorrazos de Paiporta. Vale. Bueno, el rey, es verdad que al rey lo abrazaron, ¿eh? No, al rey no lo abrazaron. Al rey no lo abrazaron. Pero a diferencia que... A Leticia acabó de barro hasta arriba y el rey también. El rey se tuvo que esconder y durante unas cuantas horas estuvo ahí. De hecho, Leticia salió también por patas. Sí, pero que a diferencia de Sánchez, hombre, hay una diferencia. Sí, pero... Y yo aquí no soy ni monárquico ni nada, pero oye, que se vio que... Eso ha sido propaganda posteriori. El rey, te digo yo que, vamos, al rey la gente le dice, y el rey tiene para mí unas frases muy desafortunadas en ese momento, que si queréis no vengo y me quedo en Madrid. Eso lo en fin, el rey es un tío que no tiene carácter y es un tío que no tiene sentido
Yo en vez del preparado que quieren ponerle, le llamo el parado. O sea, es un tío que realmente... Yo no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero sí conozco muchas personas que tratan con él. Es un tío que bueno, pues que es lo que se ve. Una persona anodina, gris, sin sangre, sin carácter. Porque yo, por ejemplo, antes de firmar los indultos de los independentistas, abdico. Yo presento mi abdicación para salvar el honor de la monarquía. Yo no puedo permitir que la monarquía, que se fragua precisamente en mantener la unidad y permanencia de la patria, diga que el régimen jurídico sobre el cual se consagra ha cometido una ilegalidad y una injusticia condenando a los que quieran destruirla. Como yo antes voy al presidente y digo, si quieres seguir por aquí, conmigo no cuentes. No es que me niego a firmar, porque yo no puedo negarme a firmar, pero presento mi abdicación. A ver qué pasa. Que no lo ha hecho. Obviamente que no lo ha hecho ni lo hará. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que yo personalmente, a ver, hay mucha gente que conozco que respeta la figura del rey, pero es lo que mucha gente también del mundo militar porque dice, no entienden que ¿para qué queremos una figura? El jefe de los ejércitos. Es decir, ¿para qué? El jefe de los ejércitos. El jefe del. Si no tiene ningún control, ¿no? El jefe del ejército. A ver, yo. Que sí, que está ahí en el marco, ¿no? No, pero el rey es un florero. Lo que pasa es que el rey, o no el rey, la monarquía en España, es la fiambrera, por así decirlo, sobre la que se mete toda la corrupción institucional que tenemos. Por eso nadie permite que se toque la monarquía. El PP, PSOE, de lo que sea. Si tenemos a Ana Pastor ahora publicando y promocionando Leticia. ¿Sí? Sí. Para que veas, ¿eh? Entonces, ese es el problema. ¿No te invita a Ferreras? Por eso te he dicho, no, hombre, si me tienen sacado no sé cuántos especiales, lo que le voy a pedir es parte al final. Eso te voy a decir. El programa más visto de conspiranoicos fue el especial que hicieron sobre mí. Hostia, el conspiranoico. ¿Ahí que os sacaron? ¿A ti? ¿A quién más? Me hicieron un programa especial sobre mí. Solamente sobre mí. ti. Y duplicó la audiencia. Sí, les di un 8%. ¿Y cómo te ponían? Como... Bueno, pues desde luego menos guapo de todo. ¿Sí? Sí. ¿Pero como facha o como...? Como facha, como fascista, pro Putin, luego también... en fin, pues todo lo malo que se te ocurra. Insultos directamente. Pero bueno, eso para mí... Yo me siento honrado. O sea, que la mayor podredumbre mediática de este país me difame. Eso es... para mí es una honra. Bueno, yo me siento afortunado de eso, porque eso me identifica más a mí que a ellos, por supuesto. Que ese programa, si no me equivoco, lo han terminado ya, ¿no? No lo han terminado. ¿Sí? A pesar de las bajas audiencias, se mantiene porque la finalidad de ese programa es constantemente horadar la credibilidad de los divulgadores en Internet, de todos. De hecho, solamente se dedica a eso. ¿Cuánto faltaba, Manu, de tarjetas? 5 minutos, vale. Para terminar, Rubén, lo último, pues que te preguntaría 3.000 cosas más. Bueno, ¿hay algo que quieras destacar? No. Bueno, yo creo que... Tema Ocupas, que aquí hay mucha gente que está hasta los cojones. ¿Tú qué harías con un Ocupa? Bueno, le pondría una ley en la cual, a través de la certificación de la titularidad y el uso, pues la policía tiene derecho a actuar y ya está. Es decir, la ocupación tiene sentido, deriva del derecho romano, en el cual una propiedad es verdad que puede carecer de titularidad y por el uso tú puedes adquirir la titularidad. Es decir, una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Vale. Hay propiedades que por lo que sea, porque la gente, pues yo te digo, el derecho romano, por ejemplo, es cuando alguien se iba a la guerra no volvía. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Se queda esa zona sin cultivar? Pues, ¿qué pasa? La empiezo a cultivar yo, la empiezo a cuidar y eso a través de los años me da derecho de propiedad, joder, porque yo lo estoy manteniendo. Fuera de ese caso, que yo lo puedo ver comprensible, no tiene ningún sentido. A través de la titularidad y el uso, oiga, es que esto es mío y lo estoy usando o lo estoy sacando un rendimiento económico, lo que sea. Se acredita en un procedimiento express a la calle. Yo tomo el por culo. Que es una pena que... Bueno, una pena, ¿no? Al final, tantas empresas... Hay mucha gente que dice, no, ¿por qué Dani Esteve? O que, por cierto, un saludo a Dani. Tantas empresas de desocupación porque al final al gobierno le acaba interesando que haya ocupación. No, y porque es un negocio. La ocupación es un negocio también. Se ha convertido en un negocio. Sí, pero un negocio ¿para quién? Para todos. Sí, para el gobierno entiendo que le interesa más. O a los bancos. Y para las empresas de desocupación. La desocupación al final es un negocio económico. Evidentemente. Sí, pero que si es decir, si la policía hiciese... No la policía, sino si hubiese una ley que desconozco que mandase a la policía automáticamente al primer segundo. Oye, a la puta Dani calle. Esteve lo pasaría mal, económicamente. Bueno, no, él dice que tiene...
que tiene bueno, sí, proyectos por ahí, tiene pero... otras cosas. Bueno, he puesto el caso de DNG Sí, porque sí, es el sí. más conocido, pero las empresas de desocupación obviamente no tendrían cómo ganarse el Ya, pan, lógicamente. ya. Al final, la manera que se hace es a través de un acuerdo económico. O sea, al final es un acuerdo económico, siempre. Pero vamos, siempre. que defender la propiedad privada, entiendo que eso es misa. Sí, claro, obviamente. La propiedad privada incardina en algo que incluso los animales entienden. Mi perro, cuando está con su hueso, no se lo toques. No te vuela un dedo. O sea, ¿qué? Pues Rubén, vamos a dejarlo por aquí, ¿eh? Encantado, ¿eh? De haber charlado contigo. Un placer. Que vaya genial todo y bueno, coño, que al final sigas despertando ahí a gente, que yo creo que lo estás haciendo. Pues gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí y encantado. Señoras, señores, nos vemos en el próximo episodio. Fuerza y honor. Hasta la próxima.